al final del día, el Real Madrid en general siempre está mejor cuando va como de underdog. Sí. Y esto Sí, es sí, un sí. golpe que ellos pueden cogerse la mentalidad de que somos nosotros contra el mundo. La gente no odia, bla, bla, no quieren que ganemos nada, vamos a romper. Hay jugadores que tienen que cambiar su trayectoria completamente. Uno de ellos es Kylian Mbappé. Sí. Es como tú dices, estoy de acuerdo contigo, Vinicius venía siendo básicamente el mejor del Madrid, el mejor del mundo, para la mayoría, para mí lo es. Viene siendo viene haciendo una muy buena temporada. Hay otros como Mbappé, como el mismo Bellingham, que no tiene la mejor temporada, hasta como Ancelotti, que para decirle ¿Verdad? la verdad, gracias a Dios le ganó al Dortmund, porque si hubiera perdido contra el Dortmund y hubiera peleado contra el Barça, quizá aquí estuviéramos hablando de otra cosa. Sí, sí, Y estuviéramos hablando de que el Madrid tiene a otro entrenador. Así que tiene que cambiar. El Madrid básicamente medio se salva, porque bueno, mandándole fuerzas a la gente que está en Valencia, que ve este video, porque no se va a poder jugar el partido Real Madrid-Valencia. Por la catástrofe que está pasando, vi que tenía que ver algo con una cosa que se llama Dana, algo así. No sé, pero hay inundaciones. Obviamente, si Muy tú estás fuerte. viendo esto y estás en Valencia, fuerzas para ti, hermano o hermana, fuerzas Valencia, para la gente que de es Valencia. una preciosa ciudad a la que fuimos. Nosotros, bueno, la primera vez que yo viajé a Europa, creo que tú también, Sí, fue la única vez. fue a Valencia. A Valencia. Así que pasamos por ahí, es bello. Sé que no es en Valencia capital donde nosotros estábamos, sino Claro. fuera de Valencia, aún así. Fuerzas. Y también esto de Vinicius como Balón de Oro ha desatado algunas cosas, como que ahora sale la noticia, se filtra públicamente de que el Florentino quiere renovar a Vini. Algo que se sabía, porque Vinicius lo había pedido públicamente Claro. después de ganar la Champions League. No, y merecidamente. Me parece que es, de hecho, un buen momento para que Florentino lo renueve. Porque es como que, mira, no ganaste el Balón de Oro, tenemos ahora la presión, no ganó el Barça, no sé qué. Entonces, como dando el respaldo a Vini de yo te quiero aquí conmigo, tú eres mi estrella. O eso creo yo, que él es su estrella. Y bueno, ya veremos con el dinero que le dan. Es un buen momento para ambos, porque piensa que Vinicius tiene 24 años y Vinicius, Jovencísimo. su contrato es hasta el 2027. Tú renuevas a Vini ahora y probablemente él pida hasta el 31, hasta el 30. Sí, una cosa así. Y si tú lo renuevas, te asegura los mejores años de su carrera. Ya de 24 a 30, en teoría debe ser el prime de Vinicius Junior. En teoría deben de ser los mejores años de Vinicius. O sea que va a ser probablemente el contrato de su vida. Pues ya por los 30 el contrato varía. Va a ser probablemente el mejor contrato de su vida. Y hay un tema, y es Ahí que... está la duda. ¿Qué duda? ¿Ganará más que Mbappé? Él juega todos los días al lado de una persona que gana 3 veces lo que él gana y no es 3 veces mejor que Vinicius. Para nada. Entonces, yo no sé cuánto va a pedir Camp Vinicius, pero si Mbappé se está metiendo 35 millones y Vini 10, hay que acercar No, distancias. hay que cambiar. Yo no sé si más, pero igualarle el sueldo. Hay que mínimo. acercar distancias. Yo creo que mínimo tú tienes que igualarle el sueldo. Yo creo que igualarle el sueldo es demasiado, porque estamos hablando de un jugador que vino gratis y le dieron una prima de fichaje. Pero hay que cortar distancias, porque Sí. no puede ser tan dispareja la situación. Y hay que ver, ojalá lo renueven, yo creo que se va a renovar y yo creo que ojalá lo renueven hasta el 31 y nos aseguramos los mejores años de Vinicius en el Madrid, el mejor del mundo. Merecido. Básicamente. Yo estoy de acuerdo. Otra de las noticias fue que quieren vender a Tchouaméni. Así es. Quieren vender a Aurélien Tchouaméni, un jugador que esta temporada se sabía que habían jugadores que se estaban jugando su vida, como Rodrigo Góez, Ceballos no, en verdad, a la mierda. Sí, Ceballos. Pero Tchouaméni es un jugador que llegó para la 22-23, llegó básicamente hace 2 años. Y parece que el Madrid puede escuchar ofertas de él. ¿Qué te parece? Yo, Tchouaméni... ¿Tú vendes Tchouaméni? Ok, ¿la oferta qué es? ¿80 millones? Bueno, para amortizar lo de Tchouaméni, para que la venta de Tchouaméni no sea una pérdida, tienen que venderlo entre 40 y 50 millones. Pero ellos pagaron como 80, ¿no fue? Ellos pagaron 80, pero ya ellos lo han usado 2 temporadas. Entonces, si tú lo pagas por 80 y tú lo firmas por 4 años, pues tú estás amortizando que son 20 millones por temporada. Yo no creo que nadie pague tan poco. O sea, 40 Yo creo que vale más. O sea, 40 50 un regalo, la verdad. Y existen... Gracias al Madrid tiene la suerte de que existe la Premier League. Y 40 te paga el Crystal Palace. 80 te va a pagar el Liverpool, seguro. Yo lo vendía. A mí Tchouaméni, no sé. No me gusta Tchouaméni. ¿Por qué? No me termina de convencer. Me parece un jugador bueno defensivamente. Con el balón bueno. Nada del otro mundo. Un poco plano, la verdad. Me parece plano. Y
no sé, no siento que ha tenido ningún momento así muy dulce que yo recuerde y diga, por esto me gustaría que se quede, como Camavinga. Camavinga tuvo lo que hizo en la Champions, que ya por eso, ni siquiera ya por eso, Camavinga es un jugador diferente. Y lo vimos en el Clásico. Fue el único del medio campo que tú le das el balón y o te cuidaba la pelota, o encontraba un compañero, o se driblaba un compañero, o robaba la pelota. Tchouaméni, pues bueno, estuvo ahí. No sé, Tchouaméni no me convence a mí. Y menos por 100 millones, que fue lo que el Madrid pagó. Tchouaméni no vale 100 millones. 80. O 80, tampoco vale 80. 80 vale Camavinga, que pagaron, creo que fueron 35, una cosa así. Yo creo que lo de Tchouaméni es un tema complicado, partiendo por la base de que Tchouaméni es ahora mismo titular en el Real Madrid. O sea, Tchouaméni, el Madrid muchas veces es Tchouaméni y demás a nivel de plantilla. Sí. Es titularísimo. Tchouaméni es una persona que te puede jugar de central, que ahora mismo es necesaria. Yo sí creo que Tchouaméni no ha enseñado su mejor nivel en el Real Madrid. No ha enseñado lo que prometió que podía hacer en el 2022, 2021. Y bueno, siempre está la situación de que si tú vas a jugar solamente con un pivote, iba a pasar que tú tienes a Camavinga y a Tchouaméni en la misma posición. Y si tú te tienes que quedar con uno, yo me quedo con Camavinga. Claro. Eso no significa que Tchouaméni no sea útil en esto. Claro. Si tú necesitas vender, bueno, pues entonces vemos que... Pero vamos, si en la próxima temporada se va Modric, se va Ceballos, si se va Tchouaméni, el Madrid pasa de tener un mediocampo repleto de personas a un mediocampo bastante corto. Sí. Y tú no quieres verte en la misma posición que tú te estás viendo esta temporada con la defensa. Ya. Esa no debe ser la idea. Porque por más que Tchouaméni no sea el mejor pivote del mundo, no sea Balón de Oro, Tchouaméni es un jugador que es titular en el 99% de los equipos. O sea, es titular en la mayoría de equipos de Europa. En la mayoría de equipos grandes es titular. En el Liverpool fue titular. En todos fue titular. O sea, es que en la mayoría fue titular. No te puedo decir bueno, City, quizá no. City no, Barça O sea, no. Barça puede ser titular. No creo. Pero solamente, no porque Tchouaméni sea peor que Casado, sino porque para lo que juegue el Barça le sirve más Casado que Tchouaméni. Aún así sigue siendo titular en el 90% de los equipos. Entonces, Sí. es un tema Arsenal, complicado. O sea, yo espero que si Tchouaméni va y lo venden, el Madrid va a tener que comprar a alguien, un mediocampista. No puede dejarlo Y yo así. comprara un estilo completamente diferente. O sea, si yo salgo de Tchouaméni, pues tráeme a alguien mejor con el balón en los pies. Alguien creativo. ¿Qué es lo que le hace falta al Madrid? Bueno, tú tienes el Madrid que tienes a... Si se va a Tchouaméni, vamos a decir que se va Modric, vamos a decir que se va Ceballos, hay tres. Te quedan Bellingham, Valverde, Camavinga y después tú puedes meter a la Guller ahí. O sea, Sí. te quedan básicamente 4 mediocampistas. Faltan personas. Pasemos ahora a la Carabao Cup, porque se jugó Carabao Cup esta semana, se jugó Tottenham Manchester City, se acabó el sueño del equipo del actual Balón de Oro por el cuádruple. Se acabó el sueño del cuádruple. Un City que tuvo que rotar. De hecho, Guardiola se quejó en rueda de prensa después del partido, avisando que para el partido contra el Bournemouth solamente tiene 13 jugadores de campo. O sea, quitando los porteros. Y eso quiere hablar no de una mala planificación, porque el City no planifica mal, sino lesiones. Este equipo tiene lesiones. Pero un Tottenham que yo creo que ganó más que por el juego que hizo, sino por lo efectivo que fue. Werner mete un golazo y el Papesare se mete otro golazo. Sí. Son 2 golazos del Tottenham que así se te pueden ganar partidos. O sea, tú puedes dominar, pero si te meten 2 golazos, pues estás fuera. Sí, un Tottenham que esta temporada ha sido bastante bipolar, porque primero el Tottenham siempre tiene de hijo al City. La verdad Siempre que el le dan Tottenham en su estadio exacto. tiene de hijo al City. De hecho, hasta los otros días no habían ni metido gol ahí. O sea, Bernardo Silva fue que rompió esa maldición que tenían. Tottenham que ha tenido una temporada bastante bipolar porque acaba de eliminar al City, que mucha gente dice que es el mejor equipo del mundo. Le metió la mano al United en Old Trafford en esta misma temporada. Sí. Pero también perdió contra el Crystal Palace los otros días y estaba ganando 2-0 contra el Brighton y después terminó perdiendo. La vi ese juego yo. O sea, Postecoglou está un poco... Sí. Él dijo, bueno, lo que él dijo al principio de temporada fue que en su segundo año que él gana título. Ganará la Carabao Cup. Puede ganar la Carabao Cup. Ahora vamos a ver contra quién le toca en cuartos de final. No vamos a la otra parte de Londres. Es que el Arsenal ganó tranquilamente al Preston North End. El Preston. Rotando, y aquí la noticia es que un tal Nwaneri
la fucking rompió, ya tiene 3 goles en 3 juegos de Copa, pero el golazo que hizo fue una puta locura. Dicen, vi por ahí en Twitter, que es el Isco inglés. Wow. Si es cierta esa comparación, este Tigre me va a gustar, porque Isco era de mis jugadores favoritos. El Isco inglés. Ojalá le den más minutos. Yo creo que el Arsenal es un equipo de cantera. O sea que más minutos él va a ver en la temporada seguro. Bueno, él ya entró contra el Liverpool los otros días. Es un jugador que ya está recibiendo bastantes minutos. El Arsenal, como tú dices, tiene una muy buena cantera, una muy buena academia, como dicen en Inglaterra. Así que sí, ojo con este Nwaneri que le dicen el Isco inglés. El United, por fin se fue Erik Fraude Hack. Primer partido post Ten Hag con Van Nistelrooy de entrenador. Que paréntesis, la gente piensa que Van Nistelrooy es cualquier persona. Van Nistelrooy ya tuvo una muy buena temporada con el PSV, siendo entrenador principal. Es así, es así. 5-2, golazo de Casemiro, golazo de Bruno, gol de Garnacho también. No, gol de Garnacho no, o sí. Sí. Bueno, gol de Garnacho también. Y Garnacho hasta comenta mierda por fin. O sea, este United está libre ya. Yo creo que 100% le están haciendo la cama. Seguro. Para mí eso no existe. Para mí eso no es verdad, que los jugadores le hacen la cama a los entrenadores. Sí, seguro que sí. O sea, no puede ser que yo juegue mal a propósito para que voten al entrenador. No creo, loco. Yo lo veo. Claro, porque piensa que si fuera solamente que el entrenador no saca los resultados, pero el ambiente del vestuario es bueno, pues tú nunca le haces la cama. Pero este Tigre tenía una guerra, literalmente, con el vestuario. O sea, este Tigre lo odiaban, lo querían fuera de ahí. Bueno, quien sí lo odiaba era Casemiro y el golazo que metió fue Casemiro throwback. Es un crimen que Rodri tenga un Balón de Oro y Casemiro no. Wow, defendiendo a Casemiro por primera vez en tu vida. Increíble. Es que metió un golazo. Metió un golazo. Probablemente el mejor de su carrera, puede ser, ¿eh? Por lo menos estéticamente. No, él metió gol en la final de Cardiff. No, pero por importancia no. Por fuera del área el gol. No, pero acuérdate que la debía Kedira. Pero no sé si Kedira o... Fue fuera del área el gol, en una final de la Champions. Pero en verdad le iba para Buffon. La debía. No, bueno, pero la metió. ¿La metió? Ahora, este gol, o sea, este gol es de una barbaridad. Un golazo. Pero sí, un Ten Hag que se fue y lo sustituye Rubén Amorim, entrenador del Sporting de Lisboa. Un entrenador que cuando llegó al Sporting, el Sporting tenía 19 años que no ganaba la Liga Portuguesa, la ganó su primer año completo con el Sporting, e implementó un sistema que esta temporada llevaba 9 partidos en la Liga, llevaba 27 puntos, o sea, toda la victoria, 30 goles marcados y 2 solamente en contra en 9 partidos. Un gran entrenador. Ahora, es el mismo modelo que Ten Hag. Ten Hag la rompió toda en Holanda. Claro. Es lo mismo, en teoría. Es un proyecto similar. Sí. Claro, de hecho, Ten Hag estaba más probado que Amorim. Amorim no tiene tanto en la élite como Ten Hag. Bueno, pero, la élite no es... O sea, lo más que pudo hacer, bueno, fue llegar a una semifinal de Champions, que es bastante bien. Meritazo. Meritazo. El United no ha llegado a una semifinal de Champions en 10 años. Pero bueno, One Season Wonder con un equipo que todos fueron One Season Wonder. Yo le voy a decir algo para Rubén Amorim. Tráelo, hermano. Rubén Amorim, ¿tú te imaginas que traiga a Gyökeres para el United? Yo creo que, o sea, un buen fichaje obviamente, porque yo creo que es mejor que los dos que tiene el United, pero yo creo que Hollywood, bajo este sistema, lo va a romper. Que Hollywood ya ¿Basado en qué? En que la rompió Gyökeres y Hollywood y Gyökeres se parecen físicamente y eso es lo que te da. No, físicamente no, son el mismo estilo de jugador. O sea, un delantero que lo que hace Gyökeres es juega en directo a él y como él es grande, recibe el balón y lo da al costado. No. Sí, ese Gyökeres. No. Sí. ¿Cómo tú lo perfilas así a Mr. Yaki? Pero eso no es algo malo. Yaki. No, loco, él se mueve mucho más, loco. Obviamente, tiene buen movimiento. Y tiene buen pase total. también. El tipo es una cabra, loco. Ese tipo, esta es la última temporada en Sporting, loco. Quiero ver para qué equipo Yo se creo va, que el porque United tipo no va a es muy fichar. bueno. Yo no creo porque tiene a Holding y a Sirkse. O Y sea, es segundo nivel. Tienen El a United es el mismo 2-9. equipo de segundo nivel. Tienen 2-9, pero bueno, Él tapa ahí para el el Arsenal. Sporting es tercer nivel, entonces. Sí, pero él tapa. Es que el élite. Arsenal tiene a Quincay arriba. El Arsenal no cabe. Pero este tío le da 1000 vueltas. ¿Quién cae? Se vienen cuartos de final de la Carabao Cup. ¿Cómo quedaron los cuartos de final? Tottenham versus Manchester United. Yo creo que gana el Tottenham. Southampton versus Liverpool. Sí, Tottenham. Arsenal Crystal Palace. Newcastle Brentford. Ojalá ver un Tottenham Liverpool, Arsenal Newcastle. Ojito.
ojito con la Carabao Cup y desafortunadamente toca hablar de la Copa Libertadores. 3-0. 0-0 quedó la vuelta de River Atlético Mineiro. Pasa Atlético Mineiro porque la ida quedó 3-0. Y hay que decir que conocí al jugador más cojonudo que he visto en toda mi vida. Cojonudo. Y es Daverson. O sea, el Brocky fue con una camiseta de Boca al Monumental, le hacía así, de que por Boca, lo mandaba a la mierda. O sea, ese tipo de verdad no tiene... Sí. Mira, o él es un idiota o él tiene la mejor seguridad de Argentina. Porque Yo creo que fui a Boca y no hice absolutamente... De hecho, hasta me puse una gorra de Boca. Yo de no hacer nada de eso, a mí casi me la aplican. Te dijeron, ten cuidado. Imagínese el brasileño, que además es brasileño, o sea, además. Encima. No, la verdad que el Daverson es un atrevido. Pero el Atlético Mineiro padreó a River, bro. Literalmente padreó a River. Bueno, la verdad que River se vio muy mal en la vuelta. Aún así, es obvio, ¿no?, que la afición de River es la mejor afición de América, porque como recibieron a River fue historia. Tú porque no has visto el video, pero si tú ves el video, tú dijeras, uff. Bueno, es que Porque para quedar tú eres- 0-0. Porque como a ti en realidad no te importa para nada Boca. Si yo te enseño la afición, el video de la afición, tú dijeras, mierda, qué top. Porque quedó bastante top lo que hicieron en el Monumental. Qué pena también lo del Peñarol. Al final nos quedamos sin equipos que hablen español. La final de la Libertadores va a ser Atlético Mineiro versus Botafogo. Ahora que estamos hablando de River Plate, salieron unas noticias esta semana de un ex River Plate. Ok. Enzo Fernández aparentemente quiere terminar su relación para vivir su vida, para volver a etapas. Cagada. O sea, esto no tiene mucho misterio ni mucha vuelta. Cagada. Tiene Mira, una en verdad- familia hermosa. Tiene 2 hijos. Es una persona que no sé si estuvo contigo desde cero. La verdad que no sé la historia de ellos dos. Pero está contigo ahora. Y ya tú tienes hijos con ella. ¿Por qué? Tú eres famoso. Lo que viene después de ella no es cosa así tan bonita. La verdad. Es cagada. Bueno, pasemos a la ¿Y serie. por qué te lo hablas? No, yo no quiero comentar sobre la relación de un amigo. Ah, ya. En verdad, no sé, a mí Enzo me escribió por Twitter, no sé si te ha escrito alguna vez. Entonces No, está la feo. verdad que no. Está feo en verdad de mi parte yo hablar de la relación de un amigo. Mejor lo hablo con él en privado, tú sabes. Y Me le parece digo bien. Que cómo va todo. Pasemos a la Serie A porque le ganó el Napoli de Conte, que la está rompiendo en esta Serie A. Probablemente gana en la Serie A de primero en su primer año de vuelta. Le ganaron al Milan de LeBron James del fútbol, Christian Pulisic. El LeBron James en el fútbol que no metió gol en este partido. Lukaku que sigue siendo Dios. Bajo Conte, no falla. La verdad que son la mejor dupla del mundo. Y... Bueno. Tiene que estar ahí. Bueno. Y me salieron imágenes de Conte que me gustaron mucho porque el jugador... Recuerdo cuando debutó, vi el partido en el que debutó. Que debutó en el Chelsea. En el medio campo. Un partido de Carabao Cup. Y... fue un jugador que cuando se acabó el partido recibió muchísimo elogio de parte de Conte. De hecho, lo abrazó, le dio un beso, le dijo, oye, te burlaste. ¿Vale? ¿Sabes de quién hablo? Probablemente lo que más. ¿De quién hablo? Jugó Chelsea, jugó Brighton. Jugó en el Chelsea, jugó en el Brighton. Creo que, Mediocampista. si no me equivoco, escocés. Billy Gilmore. Billy Gilmore. Billy Gilmore. Sí, él no era el que estaba pensando. Escocés. No es Mira, de McGinn, sí, 23 Billy años. Gilmore, sí. Yo lo vi su debut, loco, con el Chelsea. Y yo dije, mierda, qué tipo más duro. En el Chelsea salieron reportes de que no triunfó por el tamaño, porque en Es muy realidad bueno, sí. es pequeñito. Pero con la pelota Es es muy buenísimo. técnico, sí. Es muy bueno. Pero sí, el Napoli, que yo también creo que va a ganar la Serie A. El Inter también Billy jugó. Gilmore está en el Napoli. Sí. El Inter también jugó, ganó 3-0 al Empoli con gol de Lautaro Martínez. El Venecia que ganó el Udinese, el Atalanta 2-0. El Atalanta está haciendo una temporada muy top. Y la Juve que empató con el Parma. Tenemos que Cristiano Ronaldo falló un penal, Falló un penal, desafortunadamente. Y dicen que en sus 2 temporadas con el Al Nassr, Cristiano Ronaldo todavía no le ha traído un trofeo al club. Esto es completamente fake, porque sabemos que él ganó la Arab Champions Cup. Pero jugó a la Saudi Pro League, no ha ganado ninguna Saudi Pro League, no ha ganado ninguna Saudi Kings Cup, no ha Saudi ganado, Kings Cup. no ha ganado Esa una serie de la Kings League. no ha ganado una Saudi Super Cup, no ha ganado la AFC Champions League.
La Riyadh Season Cup. Y no ha ganado la Riyadh Season Cup. No ha ganado nada mi compatriota Chris. Mientras que Messi ha ganado la Leagues Cup y la Campeones Cup. Y la Campeones Cup. Bueno, ha metido 800.000 goles, por lo menos. Si hay algo bueno que sacar de ahí. Él llegará a los 1.000 goles, aunque no gane ningún trofeo con el Al Eso Nassr. ya es bastante trofeo. Y bueno, vámonos a nuestra sección de preguntas. Recuerden que nosotros pedimos las preguntas siempre por nuestras historias de Instagram al favorito, así que no olvides enviar la tuya. Primera, de Daniel Santana Ortiz. ¿Es Lewandowski candidato al próximo Balón de Oro? Espero que no. Oh, ¿por qué esperas que no? Porque me parece que, aunque Lewandowski esté bien, el nivel del 9 ahora mismo es mejor que Lewandowski. ¿El nivel de? Del 9 en general. O sea, si yo quiero ver un 9 en el top 3 del Balón de Oro del año que viene, yo quiero ver a Haaland. No quiero a Lewandowski. O a Kane. Lewandowski es probablemente el mejor 9 del mundo en la actualidad. ¿Tú sabías eso, no? No sé yo. ¿Quién es mejor que Lewandowski ahora mismo? Haaland es mejor que él. O sea, ok, pero Haaland no está en mejor forma que él. Lewandowski va con el Bayern y va con el al Madrid. Sí, pero son... No sé, me parecen... ¿Cómo lo digo? Él es muy estático ahora mismo. Pero está muy bien porque definiendo es un 10. Es 10 de 10 definiendo, pero un jugador así, no sé, es un poco estático. Un Harry Kane me da más emoción. Haaland Yo también. creo que si hay... Mira, el Balón de Oro acaba de pasar. Pero si hay que dar un Balón de Oro por esta temporada, porque el Balón de Oro es para la próxima temporada, hay que dar un balón por esta temporada. Ya. Lamine Yamal. Es Vini 1. ¿Qué Lamine Yamal? ¿Qué? Dios mío, coño. Lamine Yamal. ¿Por qué Lamine Yamal? O sea, para ti Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo. ¿Es Lamine Yamal? Y todo este discurso que tenía con Vini era mentira. Bueno, No. estaba feliz que ganó, brother. Para mí Lamine Yamal no es el mejor del mundo. Para mí el mejor del mundo sigue siendo Vinicius. Pero está bien. O sea, Vini 1, Lamine Yamal 2. Evidentemente. No, tú no acabas de decir Vini 1 Lamine Yamal 2. Tú acabas de decir Lamine Yamal 1. No digo para ti. No venga a cambiar. Para ti, yo digo. Para mí es Lamine 1, Vini 2. Yo pongo a Vini 1. Ajá. Pongo a Rodri 2. ¿Qué? ¿Cómo va a ser Rodri 2? Está bien. Mbappé. pongo a Lewandowski Lamine 2. Pongo a Lamine Yamal 2. Y pongo a Salah 3. Ok. ¿Y tú? Lamine 1, Vini 2, Droga. Haaland 3. Droga. Haaland. La siguiente pregunta hace... Qué lejos de Mbappé de ese otro, la verdad. No, Mbappé no está en top 10. Juanillo 10 PF. Pregunta. ¿Cuál es el 11 histórico de la Liga Española del siglo XXI? Siglo XXI, 11 histórico de la Liga Española. Creo que es bastante fácil. Courtois en la portería. En mi opinión, para mí. Courtois en la portería. Padre de Casillas. Si es solamente la Liga Española, yo no pusiera a Courtois. Yo pongo Courtois en la portería. Además tiene 2 ligas. Pero es que no por el trofeo, porque entonces vamos a ser nada más jugador del Barça. Porque el Barça fue el equipo que más liga ganó. Es que tiene mérito ganar el trofeo. Pongo a Courtois. No hay un portero del Barça que sea mejor que él. Pongo de lateral derecho a Dani Carvajal. Nah. Yo pongo a Dani Carvajal. Yo hago mi 11, entonces el tuyo, ¿te parece? Pongo a Sergio Ramos. Ok. Y pongo a Gerard Piqué. Lateral izquierdo, Marcelo. O Jordi Alba, puede ser Jordi Alba. Propongo a Marcelo. En el mediocampo, obvio, Casemiro, Modric, Kroos. El peor mediocampo de la liga. No, de siglo XXI, si tengo que hacer un 11 combinado, mediocampo, pongo a Kroos, Modric y Xavi. Pongo a Kroos, Modric y Xavi. Y arriba, obviamente, Cristiano, Messi y Neymar. Ese es mi 11 combinado de la liga en el siglo XXI. No hay nadie del Atleti, no hay nadie. Es Madrid-Barça solamente. El Atleti... No, se queda cerca, pero no. Yo tengo a... Probablemente Víctor Valdés en portería. Droga. Se lo merece. Wow, el tipo ni Casilla dijo, el tipo dijo Víctor Valdés. Se lo merece. Ay, Ganó Dios. más títulos de liga, es la verdad. Ay, Dios. Se merece estar ahí. Obviamente Dani Alves, no hay ni debate, aquí no hay pelea, la verdad. Centrales son Sergio Ramos y Piqué, sin duda. Y también el lateral izquierdo de Marcelo. Marcelo le da 800 vueltas yo el diablo jugando al fútbol.
El medio del campo es Me da probablemente- curiosidad saber por qué tú pones a Valdés por encima de Courtois, porque Valdés ganó más liga, pero después pones a Marcelo por encima de Jordi Alba porque Marcelo le da 10 Sí, vueltas pero al Marcelo fútbol. como quiera fue bueno en la liga. Courtois tiene... 2 ligas, Sí, o pero... 3 ligas, una vaina así. O sea, tú pones a No, Valdés, Marcelo tiene 3 ligas, tú, exacto. tú pones a Valdés porque Valdés gana más Pero liga. ¿cuántas ligas más gana? Para ti, Víctor Valdés es mejor que Thibaut Courtois. No, para nada. Entonces me sorprende que para uno usaste el argumento de la liga y para el otro usaste el argumento de No, la porque Jordi Alba tampoco ganó 100 ligas. Bueno, Jordi Alba ganó bastante ligas, déjame decirte. Pues Jordi Ganó Alba está en el par, Barça pero no como ganó en el tantas 2013. Ganó el doble que Marcelo, ganó y Víctor Pero Valdés. Marcelo es mucho mejor. Bueno, Y Courtois es mucho mejor que Courtois él. es mucho mejor que Víctor Valdés. No sé si mucho mejor, la verdad. El medio del campo de la liga, obviamente, Busquets, Xavi, Iniesta. Sin duda, Busquets, Xavi, Para Iniesta. un culé, claro. De la liga, bro. Para un culé. Extremo derecho, Messi. Extremo izquierdo, probablemente Cristiano. Y arriba, puede ser Neymar, puede ser Suárez. La verdad. Puede ser Benzema, ¿por qué no? Pudiera ser Benzema. Benzema tiene mucho gol en la liga. Pudiera ser Benzema. Yo creo que voy a poner a Suárez. Suárez de nuevo. Ok. Para mí dejaste fuera a Neymar y es un crimen, pero bueno, ok. Tercera pregunta por Bryce Dios para base los 7. ¿Por Suárez qué? ganó una liga con el Atlético. ¿Eh? Suárez ganó una liga con el Atlético. Ok. ¿Por qué se llaman los futbolitos? ¿Por qué se llaman los futbolitos? Me di cuenta, aprendí esa pregunta, teníamos pilas sin hablar De recordarlo. de los inicios. Mira, los futbolitos son porque cuando iba a iniciar el programa, ya lo hemos contado aquí, la idea inicial, bueno, nunca fue la idea inicial, pero se habló, bueno, lo hablaste tú, de que fuera del Madrid. Y se iba a llamar, no me acuerdo ahora, era algo con el Madrid. Y yo le dije, bueno, pero vamos a hacerlo más global, o sea, vamos a hablar de todo el equipo. Y ahí pensando en el nombre, yo estoy, porque todavía existe el grupo, es un grupo de WhatsApp que se llama Los Futbolitos, que se creó Qué raro que ese grupo va a ser. ¿Por qué se llamaban los futbolitos? porque me acuerdo que lo creamos para jugar fútbol los miércoles. Eran como 5 amigos y el papá de uno de Y nuestros era otro amigos. para ese nombre, sí. Y él, al principio se llamaba Los Futbolitos, se llamaba otra vaina. Y él lo cambió. Fue él, la verdad, que lo cambió. No sé por qué le puso Los Futbolitos. Y pensando, yo vi el nombre y dije que este nombre es perfecto. Es literalmente perfecto este nombre. Y nació Los Futbolitos. Sin preguntarle a sus amigos, solamente lo puso. No, yo pregunté. Pregunté y el día que salió el episodio lo mandé por ahí y dije, miren, en honor a los futbolitos, hay que existir los futbolitos podcast. La cuarta pregunta la hace Frances Beat. Un saludo. ¿Pueden volver Cristiano y Messi a jugar en Europa? Objetivamente hablando, ambos tienen nivel para volver a Europa. El problema con ambos es que su marca es tan grande que solamente puede... lo único equipo que le pueden pagar a estos jugadores son el clubes grandes. Claro. Y en verdad, aunque tenga nivel para jugar en Europa, no tiene nivel para jugar en los top 6, 10 clubes de Europa en la actualidad. Sí, la verdad es que top 10 estuviéramos reaching. La verdad, Sí, sí, no te digo tiene que nivel. top 10. Pero, o sea, por ejemplo, si Messi va y, por ejemplo, mira, Messi en el Barça tiene nivel para jugar en el Barça. Porque ¿Sí? la mayoría de jugadores del Barça, o sea, Messi fue titular en el Barça, yo creo. Sí, donde juega Fermín o Dani Olmo. Sí, y Messi tiene nivel para jugar en el Barça. Cristiano en el Madrid no pudiera jugar. Y desafortunadamente, No. Cristiano en el United puede jugar, Sí. probablemente. Cristiano en la Juve también pudiera jugar. Queda con Blajovic y con Wea. Por ejemplo, Cristiano en el Sport, o sea, Cristiano la rompiera en mi opinión en la Liga de Portugal. Yo creo que sí. Cristiano metiera varios goles en Champions. Lo bonito yo creo que hubiese sido que él se retirara en el Sporting. Pero eso es ya muy, ¿verdad? Eso es imposible. Es muy fantasía. Es imposible. Sí, es muy Porque fantasía. al final del día estos tipos tienen un mínimo que cobran, que ese mínimo nada más lo puede pagar ahora mismo los árabes y los gringos. Claro. Y el City y Madrid van a decir que no lo van a hacer. Sí, después están algunos que sí la hacen la película, como un Robin quizás, que se retiró en el club que debutó. Mira, no sé decirte otro, así que me venga a la cabeza. No me acuerdo. Vámonos a la última pregunta. ¿Es Mbappé el nuevo Hazard? Pregunta Lil.Hector. El nuevo Hazard. Yo creo que simple y llanamente por el hecho de que no está lesionado, hay que confiar. Mientras él siga jugando al fútbol, pues confiamos. No, pero mentira, ya dejándome de matar a Mbappé. No, está muy lejos uno del otro. Mbappé simplemente está en un sistema que no está favoreciendo. Ya. O eso quiero creer yo.
Pero lo vi contra el Barça que se vieron muchas carencias, loco. Si tú siempre has sido bueno definiendo, ¿por qué tú tiras al medio? Son cosas que no sé. Y la velocidad ya no se ve tan rápido Mbappé. No sé. Mbappé no está dejando buenas sensaciones. Jugará con Francia y será el Mbappé otra vez, pero en Madrid todavía no. Bueno, con Francia jugó la Eurocopa y no era Mbappé. La verdad que no, fue un mierda de la Copa. Yo creo que Mbappé no es el nuevo Hazard. Ahora, yo sí te voy a decir que tiene similitudes a la situación de Hazard. ¿Cuáles son las similitudes? Ambos llegaron siendo el mejor del mundo y ambos tuvieron un inicio de temporada pobre. ¿Es verdad? La única diferencia entre Hazard y Mbappé es que Hazard tuvo una lesión bastante grave. No olvidemos eso. O sea, Hazard no dejó de ser... De hecho, los últimos partidos de Hazard antes de la lesión fueron bastante buenos, que fue aquella fase de grupo contra el Paris Saint-Germain en la 19-20, que hizo un partido. Ese Hazard fue top. O sea, Hazard luego se lesiona ahí que no vuelve nunca. Claro, ahí Mbappé no le ha pasado eso. Mbappé se ha lesionado, sí, pero no ha tenido una lesión de la gravedad que la tuvo Hazard. No. Eso ahora mismo está hablando de Mbappé. Si Mbappé tú me dices que tuvo un ACL, yo digo, ojo que puede ser el nuevo Hazard. Hasta que él no, ojalá nunca pase. Obvio. Pero si pasa una lesión así, ahí sí puede ser. Bueno, veamos nuestra sección de previa porque este fin de semana hay liga, hay Premier, hay fútbol. Juega el Arsenal contra el Newcastle. Los partidos más importantes, bueno, obviamente ya no se va a jugar ese Madrid-Valencia, desafortunadamente. Pero se juega un Manchester United-Chelsea, que va a estar bien interesante. Se juega un Tottenham-Aston Villa también. Hay que hacer nuestras apuestas por 1xBet con el código LOSFOOD5X. La combinada de este fin de es gana el Arsenal y gana el United de Van Nistelrooy. Solamente tienes esas dos combinadas para la gente. Bueno, y también tengo que va a ganar el Español. Ok. Y que gana el Atlético de Madrid. Si yo pudiera apostar porque los dos equipos pierden, ese Sevilla Real Sociedad, es literalmente ese el resultado. No están tan mal que yo apostaría los dos pierden. Mi combinada es la siguiente: victoria del Arsenal, victoria del City, victoria del Tottenham, le va a ganar a Aston Villa, lo llevan aquí primero, victoria del Barça 3-0, 4-0, victoria del Napoli, buen partido contra el Atalanta, y cerramos la combinada con victoria del Inter. Ahí tienen 6. Recuerden que este episodio está patrocinado por 1xBet, los U5X, vamos a dejar el link abajo y también el QR que ven en pantalla es para escanearlo y que ya entren al código con nosotros. ¿Tenemos memes, bro? Tenemos 2 memes. Una recreación en un colegio de Rodri con el Balón de Oro y Vinicius robándose. Tremendo disfraz de Halloween. Tremendo disfraz de Halloween, la verdad. Ya lo fallamos, loco. Tenemos que hacer el episodio disfrazado de Halloween, loco. Porque hoy es 31. Bueno, yo no... ¿Qué tú te vas a poner? Yo tengo nada que poner. Loco, qué idiota. Yo tengo un disfraz, loco, Yo no tengo nada, que yo ¿verdad? compré. O sea, algo parecía, pero sí era buena idea. La verdad que era buena idea. Qué puta mierda. Cagada histórica. Ya, loco, ya la gente se hubiera reído pila con el disfraz que yo tengo, loco. Voy a subir una foto chat para que vean la foto. Sí, por favor, déjale la foto a la gente. Bueno, y también el Barça aparentemente no ganó el clásico 4-0, ganó 6-0. Ganó 6-0, bro. De hecho, el marcador es el siguiente: doblete de Lewandowski, gol de Lamine, gol de Rafinha, gol de Rodri en el 90 por el Balón de Oro, y Ronaldo penalti miss en el 96, que también suma un gol. Que Ronaldo ya falló un penal, Suma un gol. Así van sumando goles los fans del Barcelona. Señores, este fin de semana tenemos partidos Kings League, viernes, sábado y domingo. ¿Viste que Pablo Gómez, nuestro exjugador, ya no va a estar en la Liga de España? No puedo decir que me sorprende, pero qué bonito verlo de vuelta en México. No puedo decir que no te sorprende que la haya vuelto. No. ¿Por qué? Esas razones son entre yo y Pablo Gómez. Ah. Pero bonito verlo de vuelta en México. Creo, por lo que dijo Barca en el primer tiempo, que va a fichar por Raniza. Más o menos lo dejó caer. ¿De vuelta a la Kings League Américas? Él lo dejó caer. ¿De vuelta a Galácticos, puede ser? ¿Qué tú crees? ¿De vuelta a Galácticos? No, de vuelta a Galácticos no. Nosotros tenemos nuestro jugador 11, 2 y 13 ya por el split, así que no. Así es. No, a Galácticos En un futuro, para este split no va a ser. ¿Quién sabe? No creo, pero bueno. Suerte a Pablo Gómez en la Kings League. Recuerden estar conectados mañana, el sábado y el domingo. Podemos estar en directo con 2 partidos de los chicos, 1 partido de las chicas. Quizá tendremos invitados esos días. Alofoque en teoría va a estar con nosotros, o Alofoque va a estar con nosotros, o Alofoque va a estar en México. Nadie sabe dónde va a estar el señor Santiago Matías. Señores, gracias por ver este episodio. Se despiden los futbolitos. Nos vemos la próxima. Adiós. Chao.
Is Canada a rival of the U.S. men's national team? That's what we're going to be talking about in today's video. And I'm a little surprised we're making this video, but I saw so much disagreement that Connor and I felt the need to jump on here and discuss in long-form content. So if you guys like videos about CONCACAF, make sure you hit subscribe. Obviously, like the video, and let us know your thoughts on this, yes or no, down below in the comments. And please say why. If you do not think this is a rivalry, explain. If you think this is a rivalry, explain. Give us some evidence. Sick and tired of y'all hopping in here and just saying y'all dumb and then leaving. What? Like you don't even get hater of the week credit. Like come up with more. That's a prestigious award too. Hater of the week. Hater of the week. Frankly, with the way that y'all have been dropping the hater speech in the comments, it's been going to us. It's been going to us. Mm-hmm. Yeah, like y'all need to take that more seriously. This is not the FA Cup. Okay, No. this is a big deal. Yeah, Community Shield. What? No. This is large. This is Europa League at least. Well, I already know the top comment's going to be zero ball knowledge, period, no context. But we're used to that by now. Before you answer this, Connor, I'm going to read you the definition according to Oxford Dictionary of what a rival is. Oh, Noun, a person or thing competing with another for the same objective or for superiority in the same field of activity. It's also a verb. Be or seem equal or comparable to. That ain't my opinion. That's what Oxford told me. Now that I've gotten that out of the way, Connor, is the U.S. and Canada a rivalry? in the literal sense of the word, yes. But I think in the sporting world, there could be another definition, and it's something more extreme. It is a competition or an opponent that you bring specific vitriol or competition towards whenever you meet, right? It is your sometimes your foil, sometimes your it's your antagonist. It can be either very similar or very different. It is just a special opponent to you, right? And those can be, based off of historical results. Those can be based off of, I think the second definition you said, to be comparable to or competing for something very similar, i.e. a certain slot, right? Or a certain ranking. So or a trophy. But here's my issue with that definition. Canada doesn't have any silverware. They don't. It's true. Okay. They don't. Well, and before we even get into you're right. our second definition here, or our second conversation here, USA can load manage all we freaking want. We dog walk these fools. How many wins do they have against us all time, Jack? Do you know? 12. How many wins do we have against them? 20. It ain't that far, bro. That's pretty damn far. In recent memory, 8 wins? Come on, listen, bro. Listen to me. No. For how trash Canada have been historically, and the U.S. is not a world superpower, but you would expect, I was expecting, something like when I look at Japan versus Vietnam or something like that. But 20 wins for the U.S., 11 draws, 12 losses. In the last 5 alone, it's 2 wins for each side, 1 draw. I feel like even competitively, the fixture's a little closer than people think. Now, we don't really care what happened in the 70s. Those are just the numbers, all right? I understand, yeah. Have an opinion if you want, but... Correct, but if we're just looking at it from a statistical standpoint, yeah, you have to take those into account. My point is that we'll take a look at the Golden State Warriors. And yes, I know before you all massacre me in this analogy in the comments, the U.S. men's national team are nowhere near close to the Golden State Warriors in terms of, dominance or talent or what have you. They were they were without a doubt far and away the favorites every time they met the Cavs in the NBA playoffs, right? I would say that they're rivals in the way that the U.S. and Canada are rivals. Yes, there's not a large amount of history. Like, nobody cares if the Cavs and the Warriors play each other now. You know what I'm saying? I think that Okay. right now we are competing for a very similar slot, but historically we do not have that history, right?
it's kind of the same argument that you have for England versus Argentina, right? I like it because there's a lot of history there. You're not really buying it because there's nothing happening contemporarily to draw that from, you know? Correct. Like you couldn't. There's you not the couldn't volume really of say. games for me. No, but there's animosity there, right? Correct. I don't think the U.S. and Canada hate each other, but we are competing for disagree. top dog spot right now. I think the fans hate each other, but I don't think. I- don't no, no, think Bombito's I gonna think- look at Pulisic and be like, "Hell no," you know? I think that's why, because I've found that most Canadian fans think it's a rivalry. U.S. fans don't think it's a rivalry. I think they're more split 50-50. I think that's more denial that, like, there's a new, this is Super Smash Bros. Brawl, a new foe has appeared, and it's Okay. Canada. And I don't think the and U.S. we're wants not to ready acknowledge to that. buy into that. Okay. See, I would say that we're more preoccupied with Mexico because we care about Mexico. Canada haven't stamped themselves as relevant enough to, garner our publicity or our attention, the attention of our fans. I like the games, but I would say I make a win against Mexico over a win against Canada. It depends. Here's on my the thing. circumstances, but Do you believe new rivalries can be created? Because the answer is no, Canada's not a rival. yes, 100%. Okay. Let us know in the comments if you agree. Can a new rivalry be established? 100%. Right? Here's an example, a parallel I'll draw within the sport. Japan, Australia barely freaking played each other until Australia joined the AFC. At that point, it became a rivalry. Before then, it was just Australia dunking on OFC, and then occasionally they would play Japan. It has become a rivalry. I don't remember when Australia joined. I want to say it was the 90s. So it's 30 years ago. It's not a long time ago. That's when it became a rivalry. I'm looking at Canada-US now, and I kind of think it checks the boxes for a rivalry. I consider it a rivalry. And I think of any CONCACAF fixture in existence right now, it has the most amount of talent on the field at any given time. Doesn't Yes. mean the most. It will always be Mexico-US. But to say that this isn't a rivalry, I just, dude, I'm listening to you. I'm seeing what the people are saying online. I still don't get it. I don't get how you can say it's not a rivalry. I know that Americans might not hate the Canadians, but I'm going to throw this at you. Let me know in the comments. Is Ghana a rival of the United States? You consider Ghana a rival? I don't know. I don't think so. Okay. Because most U.S. fans would put them as like a top 3 rival. Spoiler alert, we're going to give our top 5 at the end of this video. They think Ghana is one of those, 3 or 4, whatever you want to call it. Right around there, those spots, yeah. Correct. There is no animosity in Ghana versus the United States. It's a competitive game. But if you're telling me right now in Ghana, there are people hating on the U.S., you're tripping. They're not thinking about us at all. So that's where I'm like, hold on. You don't hate Canada, and that's why you think it's not a rivalry game. But the Ghanaians don't hate us. And y'all say it's a rivalry game. Yeah. Yeah, okay. I mean, I understand. give me some consistency. I just Listen. want consistency. Listen, and that's where it gets difficult because it's what, the emotions have to be there for it to be a true rivalry, in my opinion, like Cavs and the Celtics can't stand each other. Houston Texans, Dallas Cowboys can't stand each other, right? Right. The Astros, the Yankees, the Astros, the Dodgers, Dodgers, Yankees. It's like the one final player on top. And I would say, in my honest opinion, I think Canada are burgeoning rivals. I think they are. It's flowering, it's blooming, Okay. I would say we need a little more history, a little more animosity. If Sergiño Dest had gotten into a fight and gotten banged for a few games in a game against Canada, there we go. That's what I see what you're saying. That's what I'm looking for. We're lacking moments. We're lacking moments, but I completely agree. They are our #1 competition for the one spot here.
right? And yeah, at any given time, could not have said it better. Just like you said, at any given time that we play each other, it is the most talent that you will find on a field at one time in CONCACAF. Full stop. Yes. And that is beyond reproach right now, as far as I'm concerned. 100%. And that's my biggest issue with this. It's not a rivalry thing. Is that there's definitely smoke coming from the north. Yep. Okay. And the whole like, I think sometimes rivalries are easier to define because of historical tension, and we don't really have a serious border between the U.S. and Canada. Good. You know, we're kind of like buddies. We consider them as like relatives, cousins almost. These mofos burnt down the White House at some point. I mean, come on, dude. Does that not get you a little upset? Like, does that mean nothing to you people watching? Hey, water Where's under the the bridge. patriotism? Hey, that went Hey, away just- the second. Second we started to import that good maple syrup, I said, let bygones be bygones. It's just the capital. I mean, it's not even that important. EAFC. Damn. Like, if you want something to cling on to, there it is. Goddamn Drake versus Kendrick Lamar. What do you need? What do you need? We're beefing in entertainment. They burnt down the Capitol. We invaded Quebec like 4 times. I mean, I know things are chill now, but they weren't always that way. Yeah. So I'm just putting that out there. If you need something, if you're American, you're like, Jack, I hear what you're saying, but I need a reason. There's your reason. There's your reason. How about Canada winning and finishing top of the World Cup qualifying group in 2020? Or Kansas. There's a football reason. How about Canada eliminating the U.S., albeit B teams for both countries, at the Gold Cup? There's another footballing reason. Okay. Like, there are reasons, and that's why I struggle to say it's not a rivalry. But for the sake of time, I want to ask you, you've kind of already said this, but let's define it clearly. Please define it in the comments. If Canada versus the United States is not a rivalry now, at what point does it become one? What are we waiting for? That's what I would like to know. They got to beat us in the cup final. And then I would. Cup final. Okay. What if they beat us in the semifinals? I could accept that. Again, it's circumstantial. I need context here. I need context. So we need. I need. They either need to beat us in 3 quarterfinals, 2 semifinals, or 1 cup final. Is what you're saying. I need. Look, if Bombito slide tackles like Jedi Robinson's ankle, and then Weston McKinney got in there, and they started scrapping, and then Alistair Johnson, start swinging, I'm here for it. Oh, rivalry all the way, like the Banners. We're burning down wherever their prime minister lives. I don't even know where they are. The Maple Mansion. We're burning it down. It better be called the Maple Mansion, or they're seriously missing on a good opportunity there. I mean, that's a branding disaster if it's not called the Maple Mansion. That also sounds like it's where Willy Wonka is, but yeah. Like a Okay. Candyland style. Anyway, that's what I think I would need. I would need major. I just need some drama. I need some intrigue. You gotta make it sexy. If it's not sexy, it's not a rivalry that I want, right? Which, the Falkland Islands, hand of God, that's sexy to me. That's sexy to me. A lot of people, I don't know if they would necessarily consider Argentina-France rivals, but I do. I do. Because I need that intrigue. I need something else. Yeah. It's missing something, but in a talent-based, yes, they are our rivals. They are our biggest competition for the #1 spot. If there's any team that I'm afraid of in CONCACAF, it's Canada, without a doubt. Without a doubt. Okay. So, I asked the Deadball TV audience on Instagram if you guys want to participate in these polls. Make sure you follow us. Link in the description. I said, are the U.S. men's national team and Canada rivals? 71% said yes. I think if you're getting almost 3/4 of the audience to say yes, I think you gotta. I don't know if I put up a similar poll. Let's say another universe, we have a massive Ghanaian following on Instagram, which we're seriously lacking. So if you are Ghanaian, hit subscribe. And I said, are the U.S. men's national team and Ghana rivals? I'm gonna keep using that as the example. I don't think the Ghanaians will say yes.
think they'd be like, what? No. Yeah. We don't even think about you guys. We hate Nigeria. That's it. Period. Done. You know, we don't like Egypt either. But there's no, like, U.S. Maybe they cracked the top 10 for Ghana. Just because of World Cup appearances. Yeah. Surely it's not. More And I know more of a case by case basis. Yeah. Ghana. Correct. It's not They apples hate to apples completely, but it's similar. It's them. It's Nigeria, and was it Uruguay? Were they the ones Yeah. that Uruguay knocked out? Oh, Yeah. bro. It's definitely them. Dude, that's a phenomenal comparison. Because the Ghanaians hate the Uruguayans. Nobody in Montevideo could point to Ghana on a map. None. None of them, dude. You and I met plenty of Uruguayos in Buenos Aires. I promise you none of them know where Ghana is. No. They don't think about them. But Uruguay lives rent-free in Ghana's head. Yeah, I think that's very similar to like U.S.-Ghana rivalry. But this rivalry with Canada, in my opinion, just for the sake of time, I think it checks all the boxes. I consider this a rivalry. I think they're the best players. I think they actively dislike each other. Canada, to give you credit, they gotta beat the U.S. in the Nations League and win it. And I think after that, can't say anything. I need cause to be upset with them. I need intrigue. It's missing something. I have them on my rivals list, but Un juego para plantear. ¿Qué juego? Juego que ya hemos hecho, que vos has ganado ya 2 veces. Pero vengo por mi tercera revancha. Ojito. Vamos a jugar al mentiroso, pero esta vez voy a robar. No, mentira, esta vez voy a ganar. Tengo Es obviamente. momento de que me ganes vos. Che, lo que le gusta a la gente que juguemos eso, No, hay gente que me dice, dale, juega el mentiroso. Pero pará, queremos hablar. No, por eso la gente quiere juego, pero digo, vamos a jugar, Mateo. Tenemos un minuto de fútbol y ahora vamos a jugar. A ver, para la gente que no sabe, básicamente el mentiroso, el juego consta de saber quién miente en un momento puntual. O sea, por ejemplo, Davito, yo puedo decirte 4 jugadores actuales peruanos de Boca. Estoy jugando en Boca ahora. Mentiroso. Yo voy a decir Advíncula. Dije uno solo. No sé 4 porque literalmente no hay 4 peruanos en Boca actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Perdí yo, punto para Davo. Davo puede decir un jugador peruano de Boca. Mentiroso. Y yo digo Advíncula, punto para mí. Porque Davo pensó que mentí, pero al final lo sabe. ¿Quién querés convencer? ¿Vos o yo? Comienza vos. Ok. Davo, yo puedo decirte 4 jugadores brasileños Balón de Oro. Pero pará, hay literalmente 4. O sea, está Ronaldo Nazario que lo ganó 2 veces, ¿Cómo se Rivaldo en el 99, acá en 2007, y está también Ronaldinho que lo ganó en 2005. Claro, pero no lo ganó uno el lunes. Español fue el que ganó el lunes. ¡Ah! ¡Español! Claro, pensé que ibas a decir. ¿Sabes qué, Cobrita? Yo te puedo decir 2 españoles que ganan el Balón de Oro. A ver, Messi tiene ciudadanía española también. No, bueno, a ver. Ok, Davo, porque tengo que arrancar yo entonces. A ver, tengo que arrancar yo. ¿Con qué arrancamos? No sé qué preguntar. Davo, yo puedo decirte 3 jugadores con gol de final de Champions League. 3 jugadores con gol en final de Champions League. Sí. No, yo te puedo decir 20. ¡20! ¿En serio 20? No vale repetir jugadores, no puede decir Cristiano por 5. No repito. Yo te puedo decir 22. Yo 23. Yo te puedo decir 25. Yo 30. ¡Mentiroso! ¡No! ¡Mentiroso! A ver, no Pero repitas, pará. Anotame. Si puedo hacer una pregunta, A ver. vos sabés que yo me sé las últimas 15 finales de Champions. Ok. ¿Lo sabés? ¿O no? Sí. ¿Puedo buscar después las últimas 15 finales? No. Para no estar pensando una por una. No. Voy a tardar un montón más. Tú sabes que las sé, boludo. Así no tengo que pensar una por una. A ver, No puedo. Okay. No. Acá no vale. La gente dice no vale. Pero juro que lo sé. El tema es para no hacerla tan larga. Pero ya está, la haremos larga. Vamos. Bueno, Vinicius Junior. Correcto. Carvajal. Rodri. Correcto. Te voy a decir cómo. Después te voy a decir Origi y Salah. Después te voy a decir Sadio Mané, Benzema, Bale. Después te voy a decir Mandzukic, te voy a decir Cristiano Ronaldo, te voy a decir Casemiro y te voy a decir Asensio. Después te voy a decir Neymar, te voy a decir Suárez, te voy a decir Rakitic, te voy a decir Morata y te voy a decir Messi. Te digo Marcelo, te digo Sergio Ramos y te agrego a Godín. Igual, sí. Te agrego a Gundogan, te agrego a Robben, te agrego a Drogba,
te agrego a Müller, te agrego a Pedro, te agrego a Villa y te agrego a Rooney, te agrego a Diego Milito. Milito, ¿cuántos voy? 29. Ok, me falta uno más. Y termino. Sí. Y te voy a agregar a Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Muy bien, correcto, 30 puntos. 10 punto para vos, Anaís, Punto para vos, Anaís. Igual tengo una duda, ¿viste? Igual, porque yo tengo mala memoria. ¿Cuándo hizo gol en la final de Champions Müller? ¿Contra el Dortmund? No, Müller mete gol en 2012 contra el Chelsea, 2001-1. Mete gol de cabeza, centro de cross. Y lo empata de Drogba. De hecho, el gol de Jaime Martínez. No, eso es Müller de cabeza. No, pensé que Al había sido Dan. 82. No sé por qué mi cabeza siento como que es un festejo, como que lo festejó el gol. 30, che, igual estoy pensando, amigo, que. O sea, no sé si te la regalé, pero. Yo te podría haber dicho 20 más. Muy bien, muy bien. A ver, ok, punto para vos, Anaís. Ahora te voy a hacer pregunta a vos a mí. 1-0. Yo te puedo decir, a ver, así rápido, yo te puedo decir como ahorita, mirá cómo está desesperado, Cero, tirar. No sé qué decirte, cagón. Yo sé que vos sabés mucho de mundiales, me gustaría ganarte ahí, pero no sé qué decirte, boludo. Yo te puedo decir, a ver, seguro se me ocurre alguna que me diga, a ver, pará. Yo te puedo decir, vamos a jugar un rato, Edu quedado. pensando así algo, media rara lo que vamos a hacer, boludo. Sí, decime si está para hacerla. Mirá que yo te puedo decir los últimos 5 partidos que jugó la selección argentina en mundial. Aclaro algo, en orden tiene que estar. Tanto atrás para adelante como adelante para atrás, como vos quieras. Claro. Los últimos 7. Son los últimos 10. 15 te puedo decir. Últimos 20. Últimos 23. Últimos 25. Son como 4 mundiales y más. 26. Últimos 27. Mentira. Mentiroso, a ver. ¡Oh! Quiero ver. ¡Cagón! ¡Cagón de mierda! Quiero verlo, boludo. Quiero verlo. Quiero verlo. Escuchame, hago por mundial de atrás para adelante. Ok, mundial de Qatar. Sí. Arabia Saudita, México, Polonia. Australia, Países Bajos, Croacia, Francia. 7, bien. Rusia, Islandia, Croacia, Nigeria, Francia. 11, bien. Brasil, en orden, ¿no? Bosnia, Irán, Nigeria, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Alemania. 18. 2010, bien, empecé el 2006. 2010, Nigeria, Corea, Grecia, Sí. México, Alemania. Bien, pero acá. ¿Nigeria fue el primer partido mundial 2010? Sí, 1-0 gol de Heinz. Ah, sí, van a centro de Verón. Dije 18. Sí. Quiere decir Más. 18. Más los partidos que viste ahora que jugamos 5. Sí. O sea, 22. No te quedas fase de grupos. 23, 18 más 5 es 23, creo. 4 más tengo que decir. 4 más. O sea, la Alemania 2006. Y acá tengo miedo. No, pero el orden, amigo, el orden me mata. Ay, qué lástima, boludo. Porque, a ver, cuarto con Alemania. Octavos. El tema de la fase de grupo de ese mundial. El orden. Claro, tengo que decir el orden, los 3 partidos de fase de grupos. Yo sé que la fase de grupos, esto no es en orden para pensar, Sé que fue con Costa de Marfil, sé que fue con Serbia y Montenegro y sé que fue con Holanda. Se más el orden, ¿no? Para mí el debut fue contra Costa de Marfil. Debut contra Marfil, correcto. Ganamos 2-1, que si no me equivoco metió el gol Drogba para ellos, ¿o no? Nosotros 82. Nosotros, Corejito y Hernán. Saviola con pase de remate. El tema es el segundo partido. Se fue con Holanda y Serbia y Montenegro. Puncha la lora, boludo. Si lo la pensás, verdad. lo sacás igual, Si lo pensás bien, la sacás. Que si tiene la lógica sería que el segundo partido haya sido con Serbia y Montenegro. ¿Sí o no? Entonces, ¿te la jugás ahí? ¿Te la jugás con Serbia? Y sí, boludo. Serbia y Montenegro, correcto. Y Holanda también. El partido con Holanda, que juega Messi. Bueno, después México, Alemania. Correcto. Ya está, llegaste, porque ya tenés 26 o más, ¿o no me parece? Muy bien. Davos en 2-0. Davos en 2-0, ok. Ahora tengo que hacerte yo a vos de vuelta. Dale. A ver qué puedo hacerte yo. Pará, amigo. Davos, o sea, la gente ya me dice, tirale ganadores de la Copa Centroafricana. Tengo solo yo, amigo. Si no, claro, boludo, si no te lo yo. ¿Qué pasa, culé? Uno del Barça, tirás. Yo te puedo decir 3 jugadores que hayan jugado en Premier, Liga Española, Serie A. Wow. Bueno, yo le puedo decir 10. ¿Puedo decir 10 de verdad? Yo ahí no sé decir mentiroso porque no es tan fácil sacarse. Mentiroso. Pues sí, no sé. Pero es liga diferente. No, es que esta jodida de verdad, No mires el chat. No, es que te tiré esa para que vos me tiras una más y yo decirte mentiroso. No sé que eras tan cagón. 3 ligas, las 3 ligas. Italiana, turca. Mentira. Italiana, Premier, española. Italiana, Inglaterra y española. Ok, Gonzalo Higuaín. Correcto. Cristiano Ronaldo. Correcto. Ya está. Joder. Pará, italiana, Premier y española. Verano jugó en España, che.
No robes. No, 8 más me faltan. Italiana, Premier y Española. Italiana. Ahí tengo muchos que fueron 2. Pero entre, che, no llego ni por un. Igual ahora que yo lo estoy acá pensando, te lo juro que hay varios, Davito, O sea, ahora que yo tengo el placer de tipo de estar chequeando, estar chill, hay. Y hay conocidísimos. Ok, Italiana, Premier y Española. Cavani. Correcto. Italiana, Premier. Es que por ejemplo hay un montón que tengo 2. Tevez, 2. Gago, 2. Verón, 2. Ah, Di María, Correcto. Ese era uno de mis favoritos. 4. Sí. Me faltan 6 más. Tenés uno más y una pistita. Balón de diamante. ¿La quedó segundo? No, le dice balón de diamante. Ah, no, ni idea. Debe ganar un montón, eso es lo peor. No. Van Nistelrooy no jugó, ¿no? La italiana. No. ¿Puede ser que te robe un punto fácil, David? ¿No te cuenta? Es que yo te tiré 10 para cagarte, para que vos miras 11 Ajá. y decirte mentiroso. Yo No quería estás que vos esperando que pierdas. yo hable, claro. Te juro que sí, yo dije este pelotudo se va a mandar con confianza. Me recagaste, boludo. Nada, deben ganar mucho más, pero no se me ocurre, ¿no? 2-1, vamos a 1, carajo, vamos a 1. Yo pensaba en Sánchez, Alexis Sánchez, ¿cuál es más? pero después Varane, ¿cómo sería? Bueno, Varane, no como te robo, Varane, pero es una rodilla. Porque jugó en el comp. En el comp. Juegan como. O sea, jugó y se fue, se retiró. Bueno, O sea, te cuento. fue fichado por el comp. Gabito, 2-1, vas vos ahora. Yo te puedo Me decir. gustó igual esa idea que tiraste, la de si te gusta Ah, es otra. verdad. Acá ponen Zlatan, Morata, Joao Cancelo, Eto'o, Maxwell. Hay un montón. Eto'o. Hay una banda. Yo te puedo decir 2 jugadores que jugaron en el Inter y en el Milan. Yo te puedo decir 4. No 5. Vos no lo tenés contado, siento que estás ahí de que yo hable y. Tengo. 6. Mentiroso. ¡No! Estaba re pendiente, no sabe ni 2. Pará. Pensá que sabés. Milan e Inter. Dale. Milan A ver, me sale uno fácilísimo. Yo soy Juan Juve, Pirlo, Sí. el gordo Ronaldo, Sí. Sidors, no quiero robar. Sidors jugó. Ibra. Sí, dos más. No está lejos, pensé que iba a estar más lejos. La verdad es lo que dije, ¿viste? ¿Sabes para qué te dije? Sidor, Pirlo, Ibra, Fernando Nazario. Sí, hay mucho fácil, de verdad. Yo sabía mucho más, no te voy a mentir, pero quería ponerte. Tenés histórico y tenés reciente. No me voy a tirar una burrada, pero. Crespo. Sí, Crespo jugó en el Milan en 2007 y en el Inter es más recordable. Jugó en el Inter en 2002-2003 y en el Milan en 2004-2005 para después volver al Inter en 2006 al 2009. Falta uno más. No más, nadie. Uno muy histórico, uno muy reciente y uno muy polémico. ¿Ya hay un jugador que me falta que es muy conocido? Hay 2 jugadores que te faltan que son muy conocidos. Y hay uno que es muy polémico. No el traspaso, sino la persona. Sí, a mí siento que, o sea, mi gente. Si pensás mucho, lo tenés también regalado uno mucho más histórico. Era una humiada, no sé, tengo muchos jugadores que me parece que juegan en el Inter y juegan en el Milan. Puede ser que me falte uno, amigo. Estoy retenteado. No, si vas a pensar así histórico, pensate lo más reciente. Porque aquí es histórico, muy histórico, pero capaz no lo tenés en otro club. ¿Hay un Después jugador hay otro que está jugando ahora mismo en el Inter o en el Milan que juegan los dos? muy conocido. O sea, es vital en su equipo. No es Bonucci, amigo. Bonucci no. Bonucci juega en la Juve Milan. Es otro. Y si no, hay otro que no está jugando ahora en esos dos, pero también. La gente está por el tiempo. No te voy a contar el tiempo. No, pero no te quiero robar. Si no lo saco, Igual, pará. Acá sí te quiero decir algo especial. No estoy mirando, No, pero te quiero decir algo porque es verdad, me estás haciendo en el chat. El jugador que jugó en los dos equipos actual no es Bonucci. Bonucci no juega más. Pero Bonucci sí jugó en los dos. No sé si sabías. A veces jugó Juve Milan. En los 3 jugó Bonucci en realidad. Bueno, pero igual no lo dije. O sea, lo dije, pero pensé que no es. No, yo porque no te quiero robar. Vos dijiste no es Bonucci, ¿no? Preguntándome si es el que es actual. Sí. No es el actual, pero sí jugó en los dos, por eso no sé qué responder. No te quiero. Pensá que fácil. Yo te la cuento igual. Si no lo sacaba le ganaste, pero pensá uno más que fácil. O sea, hay jugadores más conocidos. Patea todos los penales del Inter. Ah, sí, Chanoglu. Tenés razón. Romana, gordo, dale, boludo. Pará, yo también quiero zona de Balotelli. Balotelli. El histórico era Roberto Baggio. Sí, yo voy a decir Franco Vares. Y después te digo uno que era, tenías que ser muy inteligente para tirarla. Ya no te lo voy a tirar ni un pedo, pero es verdad. Giuseppe Meazza. Lleva ese nombre porque jugó los dos. Sí, verdad. Pero de todas maneras ganaste con Bonucci. No, bueno, Bonucci jugó los dos. mucho con los tres. Bueno, como Pirlo. Lo empataste, gordo. Muy bien. Había 2-2, ¿verdad? 2-2. Pero viste que estuvo bueno, sin pensar mucho lo tirás y el otro que Pará, piensa. ¿qué pensás? ¿Hay uno con 4? O sea, ¿qué sería 4? Juve, Milan, Inter. ¿Quién sería como el otro cuarto para así grande? No, Napoli. no.
en todo caso sería la Lazio, creo yo, pero no hay. No, en los 3 hay un montón de jugadores. Ahora me toca a mí. La Roma. Te toca a vos, bro. Yo te puedo decir 4 jugadores ganadores de Euro y Mundial. De Eurocopa y de Mundial. Sí. Claro, Cobri, pero yo te puedo decir 6. Ahí está el problema. Yo te puedo decir 10. Volvés a tener un problema, porque yo te puedo decir 11. 13. ¿Y qué pasa si te digo, Cobrita, que yo te puedo decir mentiroso? Jugadores de Eurocopa y Mundial. Dale, decime todo lo de España 2010, dale. Ah, claro, que me queda medio así, literal. Bueno, vamos a arrancar con Casillas, Sergio Ramos, que Busquets, Jesús Navas, Iniesta, Xavi. A ver que haya alguno que haya ganado. Puyol, quien... A ver, después tengo miedo de humear, pero tengo una tirante alguno de la selección de Alemania 74. Siento que Alemania no ganó la Eurocopa 76. Sí, hay un montón hay un par de alemanes que han ganado las dos. Las dos también, estoy seguro. Pero tengo miedo de tirar un humo y que pierda por esa boludez. ¿Sabes que no sé si ganó la Euro? Pedro, ¿qué me queda? No quiero cagar. Espero que 2012. Ok. Y ahora tendría una humeada, a ver, para que chequeemos ahí. Beckenbauer, Jeremy Müller. También, sí, faltan dos. Bueno, si querés ir a los históricos, hay uno muy cantado. Muy cantado, sí. De los mejores de la historia. Los mejores jugadores. Ah, se me decía. ¿Cuánto voy? No sé ni cuánto voy. Me río. Sí. ¿Te puedo decir algo, ahorita? Sí. Cuando te dije 13, mucho me arrancaban a bardear porque te la regalé. Y me salió mal la jugada. Te digo, ¿en qué me confundí? ¿En qué? En que Busquets no había ganado Eurocopa del 2008. Pero sí, la no la 2012. jugó. Por eso, pero mucha gente se confunde y cree que ganó en el 2008. Ah. Le digo mentiroso, va a decir Busquets. No, obvio. Y como que había otra más. Es como Jesús Navas. Bueno, no hay ningún jugador de la generación dorada de España que haya ganado 3 euros. No. Nadie. De esos Pero son- dos hay un montón. Dos hay un montón. Dos hay una banda. Pero no hay. Bueno, entonces nada. Jesús Navas estuvo ahí nomás, pero no fue convocado en 2008. Si no, ganó 3 euros. Una locura. ¿Quién tiene que preguntar ahora? ¿Vos o yo, Gabito? Yo. Ok. 3-2 va ganando. Vamos a hacer esto. Esta es la última. Te deja calentito. O empatás o ganas la. Así que no te quiero meter presión. Pero para, siempre lo hicimos a 5 horas a 3. Avisás en el momento, bueno, está bien. Ni reglas, Davito, lo siento mucho. Este se va al de oro, papi. Cambiaron las reglas. Juego con juego. A ver. ¿Qué te puedo decir? Yo te puedo decir las 2 primeras fechas de Boca del campeonato 2000. No. Dijimos que ese juego no valía que metas a Boca. Porque me vas a robar. Aparte no te lo puedo chequear, yo no me sé todos esos datos, boludo. ¿Cómo me tirás? ¿Cómo me tirás? Boca, Almagro, Copa Argentina 2004. Amigo, no me acuerdo. Dale, Davo, no me robes. Gordo el cagón. No me robes, Davo. No te puedo decir un jugador chileno que haya ganado la Si Champions. no contás a Bravo, yo tampoco. Yo te puedo decir 2 jugadores que metieron algún gol en un superclásico del fútbol argentino. Yo te puedo decir 5. Yo 6. Dale, ¿qué tirás de bajito si tenés a una banda? Te puedo decir 8. No, 9. 11. 15. Ya se calentó. 16. 20. Te va a hacer subir porque vos querés empatar. 20 jugadores con gol de clásico. Ahora yo no sé si se 20, no vale repetir. No puede decir Palormo por gol. Por 9. Ahora tiene 9, ¿o no? Si no, 9 literal casi. Siento que 20 para vos es poco, pero siento que para mí si te digo 25 va a ser mucho para mí. Aunque después ese arranco con Tari no es tanto. Y bueno, Mentiroso. un cagón, boludo. ¡No! Pero yo no sé si ese 25. Acá el se puede tirar 50. 50 jugadores con gol de clásico. Bueno, 50. voy a tratar de decir solamente jugadores de Boca. Está bueno, muy bien. Yo me he tirado varios de Voy a arriba. Voy a tratar. Ay. Arrancamos ahorita. Yo confío en tu palabra, Davo. Vos que no me chequear cada gol por cada gol. Confío en tu honestidad. Diego Armando Maradona. Correcto, eso sí. Sí, lo conozco. Juan Manrique. Bien, Martín Palermo. bien, Marcelo Delgado. bien, Guillermo Barros Echeloto. bien, Bien. De ahí, Rolando el Flaco Schiavi. bien. Para todos, Te voy a decir ahorita Sebastián Bataglia. bien, Lucas Viale. bien, Manuel Gigliotti. bien, Santiago Silva. bien, Walter Herbiti. bien. No, Pablo Pérez. no, la Cristian Pavón. Sí, no, amigo, no, sí. Gerardo Beiro. Sí. Lleva como Ricardo 16, Pichullo. amigo, faltan 8, sí. ¿Qué dijiste el Walter último? Bou, Walter Bow, sí. 16. Edwin Cardona. Sí, Naita Hernández. sí, Sebastián Villa. sí, lleva como 18. Ahí ya dije 20. ¿Ya dijiste 20? Bueno, digo dos más. No, dijiste 20, creo, no te quiero cagar yo. Sí, Pero Davo, Cabo, no te acordaste de...
no te acordaste de... Pasa que no llegué a lo más reciente, boludo. Te puedo decir Benedetto, Guanchope, Cavani, Meretiel. ¡Ah! La bestia. ¿No tomaste la bestia? Bien, la bestia. No, verdad que es verdad, era mucho. Yo sabía que ibas a... Pero vos bueno, vamos a empate 3-3. Vamos a empate 3-3. Está bien, te dejé robarte con Boca. Pará. ¿Vos te tenés que ir o querés jugar un desempate? Con algo a favor tuyo. A ver. Porque uno de tal me tiró una. Que yo no la tiré por miedo sabiendo que soy local. Pero yo recién tiré con Boca y sé que yo sé mucho más de Boca que vos, así como vos sabés mucho más de Barça que yo. Uno de ya tiró jugadores argentinos que juegan en el Barcelona. Muy buena. Bueno, vamos a hacerla. Le pusieron que no soy un cagón, así que no. Vamos entonces a la última. Jugadores argentinos que hayan jugado en el Fútbol Club Barcelona. Argentinos. Ok. Este define, dale. Yo digo, puedo decir 2. Yo te puedo decir 5. Ok. Yo te puedo decir 7. Yo 9. Yo 11. Yo 12. 12, ok. Ey, dale. Soy local. Dale. 15. Ok. Yo te voy a decir algo, Paulita. A ver. Yo te voy a decir 16 y te voy a decir que si subís la apuesta y tenés huevos, te lo cierro ahí. No te explico más. Pero yo te puedo decir 16 jugadores argentinos que juegan en Barcelona. 16 argentinos juegan. Yo digo que no voy a ser un cagón, así que es... Mentiroso. Mirá lo que tenés acá, ahorita. Mirá. No, sí. O sea, ahí te decía Messi, Maradona, Riquelme. No sé si. 3. 3. Ahora tenés que decirme, cobrita, 13 más. 13 más. No, 14 más. 14. Ok. Voy a decir. En total, te digo cuántos hay. No. A ver. Hay 22 en total. Pero hay como 7 que son imposibles de sacar. Yo creo que es imposible que digas. No, hagamos otras. Imposible. Okay. Para, te voy a decir una dificultad. Para. 1, 2, 3, 4. Todo lo que si sacás 10 es un montón. No, 10 no te sacaba. Por ejemplo. Messi, Maradona, Riquelme. Voy a decir. Maxi López. Voy a decir Saviola. Voy a decir Mascherano. Voy a decir Gabriel Milito. Voy a decir. Ahí va 7. Te faltan 3. Pará, Cubito. El jugador argentino que hace menos tiempo que en Barcelona, aún no lo El jugador argentino que menos tiempo juega en Barcelona, no lo nombré. que hace menos tiempo que en Barcelona. Ah, es un abuelo. Tampoco te hace canchero, pará. Dale. Es un abuelo, y te dicen tanto. Bueno, pará. Bueno. Dale. Pará, boludo, me tengo que mirar a uno del 60, boludo, me falta. Bueno, vas 8. Pero para Los dos, nosotros dos son muy actuales. mirá, hay 2 que son de este siglo, 3 que son de este siglo, pero hay 2 que hay 2 que son actuales, no te voy a mentir. Los 2 ADN. Faltan 2 jugadores argentinos del 2000 para adelante. Creí que Saviola, ¿me lo contaste? Ah, justo Fernando. Un argentino que jugó en el Barça, fue de River al Barça, literal. De River al Barça, literal. Y voy a decir algo más. No es algo. Jugué con Saviola, fue en el mismo mercado de pase. Llegó Saviola y llegó él. No lo puedo creer, no lo saco, amigo. Sacan 2 jugadores, son 2 fucking players. Mira, los que quedan, los que son con. Porque mira, te voy a decir un par de jugadores que hay que vas a ver que no conoces a ninguno, yo tampoco. Mariano Bori, Pedro Pascual, ese es conocido, pero jugó en el 40 en el Barça. Uno que juega actualmente en el fútbol argentino, jugó en el Barça. Otro que fue con Saviola, de River al Barça. Y otro que no lo sabés, pero que cuando te lo digan te atención. Son los 3, de los 2 que tienen que ganar, hay 3 que tenés que ganar. O sea, juega tanto en el fútbol argentino, es argentino y juega en el Barça, amigo. Yo no puedo creer que no lo estén sacando. A ver, Yo siento que es un jugador que pasó tipo sin pena ni gloria por ahí. esto de ella. Partidos jugados de esa persona de Barcelona oficialmente, primera división, 0. Pero estuvo, yo me acuerdo, me voy a creer, estuvo en el banco de suplentes en un partido oficial de Barcelona. Y actualmente está en el fútbol argentino. Político, raza, bueno, su único juego. Me rindo, a ver. ¿Quién es? La verdad, Santiago Ramos Mingo. Ramos, Mico Boca, amigo, el mismo Boca, boludo. Boca. Después, el de River era Roberto Tito Bonano, arquero. Sí, Bonano, muy bien. 2001 hasta 2003 diciembre. Y uno que jugó en el Barça, que no te voy a mentir, yo tampoco me acordaba, pero jugó 6 meses en el Barcelona. Y vos dijiste que no jugó en el Barcelona, justo lo nombraste. Juan Pablo Sorín. Sorín jugó en el Barça primer semestre en 2003. Yo me enteré recién también, igual que vos, pero sí. Amigo, te Sorín lo jugó juro, en el para Barça. a reír y vas a decir, 6 meses. te lo juro que en mi cabeza pasó Sorín. Cuando dijiste me dijiste, jugó en River. Yo dije, Sorín, pero mi cabeza fue Juventus River. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es que no puede Barça. River al Barça, ¿eh? No, pero en mi cabeza dije no. Dije Juventus, ¿entendés? Le dije, fuá, que no lo sacaba, Como dijiste Sorín, no, dije cagó. Yo iba a tirar uno igual, pero era medio Robinho. Que ahora Charlo lo está diciendo. Pero no lo tiré porque era robo. Y caro.
Hasta que no jugó la primera. No, no, mentira. O sea, Dago, me ganaste de vuelta 4-3. Educaste. Me ganaste 3-0, Dago. 3-0. O sea, es una remontada histórica. Esto es peor que la de Botafogo con Peñarol, que tengo que hacer ahora. Tengo que meter 500 goles, amigo, de verdad. Pero acá, a ver, Dago, acá la gente me dice que sé más de madridistas argentinos que mentira eso, amigo, mentira. Perdón, empezando a Higuaín. No, mentira, joda, no. Ahora, ¿eso es verdad? No, pero más madridistas argentinos que culés O sea, argentinos. pero, por ejemplo, yo puedo decir 2 jugadores argentinos que juegan en el Real Madrid. Bueno, yo tengo 4. Yo 6. Yo 7. Yo 8. ¿Sí? 100%. 10. A ver, mentiroso. Chequeamelo, Gabo, hay 10. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Hay Si 11. no lo sacás, era como un antifútbol. Y si lo sacás, era como un anti-Barça. Como sea, vas a quedar mal. Vas a quedar mal como sea. Pero bueno, dale. Jugadores argentinos que jugaron en el Real de Madrid. Hay 33. Sí, 25 son de 1924. Hay mucho. A ver, mira, te digo de los que conocidos. De los que vos puedes sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mira, hay 14, 15. Hay 15 jugadores del Madrid que puedes sacar tranquilamente. Gago, Higuaín, Heinze, Samuel. Tantos hay, de verdad. Buenísimo. Gago, Higuaín, Samuel. Heinze. 3. Heinze 4. Saviola. 5. María. 6. Los actuales se dije todos, igual, ¿no? Los actuales. ¿Cómo? Los actuales dije todos. Los actuales se tiene todos. No, hay uno muy actual que no muy actual. Nico Paz. 7. Los actuales no. Te queda uno que no es tan actual, pero lo conoces. Uno que hace años, pero es muy conocido. Una jugada de él específicamente en Madrid. Piensen, hay 2 más, 3. Va 7. Va 7 o 8. Pará, ya te digo cuánto dijiste. Dijiste Samuel, Higuaín, Gago, Heinze, Saviola, Di María. No, va 6. 4 más. Pará, escuchame, boludo. Escuchame, ya me estoy enojando. ¿Puedes pensar bien? Nico Paz, 7. Nico Paz, 7. ¿Puedes pensar bien? Argentino en el Real Madrid. Hijo de puta. Argentino en el Real Madrid. Es el primero que se me viene a la cabeza. Falta de respeto esto, boludo. A no ser que le cuente como español, antipatria, cipayo. Perdón, 2 más. Pará, amigo, ya dije 8 igual y ya dije 8 del Barça. No, claro, decís uno más hizo más del Madrid que del Barça, pero bueno, dale. 2 más del argentino que llegó al Barça. No te voy a decir No te voy a decir uno. Te voy a nada. decir uno acá con madridista. Dale. Valdano. 9. Uno más y ganar. Pará, esta vez. Davito, silencio. Bien. Pero pará. ¿Sabes más del Madrid que del Barça? Te digo más jugadores que te olvidaste que seguramente sepas. Ezequiel Garay. Sí, muy bien. Te digo uno, boludo, muy conocido, boludo que lo digas, Fernando Redondo. Mira que te dije que había uno con una jugada muy particular, era esa. Después, te digo, sí, el Cucho Cambiazo, Santiago Solari. Después, sí, Real Madrid Castillo. En realidad, antes era jugaba acá en el fútbol argentino, Independiente y en Río. Está bien, ¿viste? Mira, Ahora, después, bueno, está más el Quique Wolf, jugó en el Real Quique Madrid. Wolf, sí, a mí se nota con la transmisión en el Real Madrid. Y después así, bueno, y vino más, y no mucho más. Rolando Zárate. Zárate, sí. No, Pará, y los dos que me dijeron que faltaban del Barça que eran reconocidos por vos, ¿cuáles eran? ¿te lo dije? Creo que no. Bueno, Chan me lo dijo. Yo dije 8 del Barça, no llega a 10. Sí, te digo, boludo, Sorín. Ah, Ahí era Sorín nomás. Y Ramos Mínimo. tenemos mi. Bueno, pará, quedamos 4-4. Es decir, que quedamos en empate. Esta vez no gané yo. Pero quedó demostrado, Cobrita, que sabe más del Real Madrid que del Barça. ¡No! La próxima vez que hagamos esto. Quedó en evidencia, Cobrita, que te gusta más el Madrid que el Barça. Lamentablemente para vos quedó en evidencia. La próxima vamos a hacer lo mismo, pero esta vamos a preguntarte a vos 50 jugadores que hayan jugado, que hayan hecho goles de River a Boca. Porque es incómodo, nada. Y que no digas mentiroso rápido, cagón, pero no ahora, más tarde. Está bien, Davo, está bien. Queda un 4-4. Se definirá la próxima parte. 4-4, por ahora vas 2-0 ganando vos. Queda así. Está bien. Exactamente. Está bien, me parece justo. Did you just say he'd be our best winger? So better than Neto? Well, Nacho's not a better player than Pedro Neto. No, Neto. Even Sancho. Then we
you talking about? Worst shout I've ever heard. You should be That's subbed. horrible. Hey, Loomis. That's the worst shout I've ever heard in my life. Starts for you lot. That's bad. You panicked, innit? No, I don't rate your wingers. He's not better than Neto. He is. He's not better than Pedro Neto. He's better than Neto. No. Bro, just Garnacho not. is one of the worst young players. Oh, wow. No, he's one of the worst young players that are highly rated. Like, you know, in and around the names that he's around, like, you think, like, what are you here? He could become good. Nah, he's a good player. It's unpredictable as well. He could become at some really of the good. goals. He could equally end up playing for Iber in a couple of years. He had a ponytail and he wore 18. I'll never forget that. And I was just like, yeah. And then I saw him 4 years later, I'm older. Do you remember them ones there? That's the guy. There's no internet. Baggio 7. Baggio 7. Remember Baggio free kick game on your phone? Yeah, I do. Yeah, you put it back, yeah. That's so good. You had the Baggio magic kicks on your phone, on the early phone. You need a phone first. Early phone. Yeah, straight. I'm on about the earliest phone you think of. Had the Baggio free kicks game. Remember that? I was a criminal when the first phone dropped. I was Sorry, crowd. You just come into us, and I'm with the old. Whoa! Sorry, guys. Let me just let the crowd know the elder statesman of YouTube were just doing the whole when I came into football stuff. So what were you lot saying? Yeah. Don't say you lot. All right, cool. I'll speak. Oh, that makes a change. No, I'm just saying, because everyone got scared. I'm just saying, like, my first ever, like, football favourite was Roberto Baggio and Romario. And, Rory just went, have we started? that's why I gave you the side there. I shout out Rory, man. Wait, yeah, Romario is my one. I'd say. Oh, no. Because we had Channel 4 as well. That shows me when you got into football around 96, 97, 98. That shows me. I was up for the 89, so I was about 5, 6 when he was coming through. Yeah, see it there? So when someone under 30 says, have no mad cold. I didn't say And I'm saying you're under 30. I'm just saying, when they still. I know exactly what Loons is doing. Who's he getting at? I know. I want. I Oh, you're not afraid. I'm not afraid. Bro, I saw the quote tweet. I know what you're talking about. What are you trying here? I'm talking about anyone under 30. Okay. So do you support ageism in football? Yes, I do. What does that mean? You do. If you're not there, So you don't want to chat to youngers, like you didn't see if. you know, I want to chat. It's not that I don't want to. It's very hard. I wouldn't go and talk to someone about discotheque, like. You weren't there. I wasn't there when they were driving and all of that. Like the war. It's like Platini or Keegan, isn't it? Like when Keegan won a Ballon d'Or. I don't know if he deserved it or not. I just read that he won it and presumed that he won it. And I know what Loons is referring to is there was a conversation on Twitter about when Nedved won the Ballon d'Or over Henry. Yeah. And that's a time that I remember very prominently. And I can say he didn't deserve it. Like, everyone knows he didn't deserve it. So years later, for it to be a conversation, that's why he has this sort of ageism thing, because someone wanted to say that. So why can't I say? So why can't I say that? The thing was of that whole conversation was he started with "I remember," and that's you remember? I don't even remember like that. I remember, but I don't remember. No, but do you know? Can I say something? No. Why can't I remember? Yeah. You can't. Why can't you remember? Yeah. Alright, because at 8 you was playing with figurines. Is it you? It's not me, but I think I'm the same age. So why can't I remember? You was probably playing with figurines going. I remember that. Or sent to bed. You ever played Sabutio? What the hell is that? You can't talk about them. If you didn't play Sabutio, you can't. Yeah, I hear you. I hear you. Maybe he has. Maybe he has. You can't chat about Are you them. that young? No Sabutio. He's the internet generation, bro. Shut the fuck. Shut the fuck. He didn't want to say the F. And before we continue, God hasn't blessed you. You're unlucky that you missed the 90s, mate. Trust me. I'm telling you, man. Yeah, but you told me you was getting chased by NFs. Yeah, true. Hey, I gave me character. And quick Twitch fibers. I'll be honest with you. But listen.
Oh my God, we got Northwest on the panel still. Yeah. They always find a way. Northwest 6, though. I think I'm the first Northwest 6. Yeah, it's true. There's a lot of Northwest 10. No, it's Northwest 10 a lot. But Northwest 10 is too big. Where's Northwest 6? Northwest 6 Kilburn. Kilburn. Kilburn, bro. Kill and burn in the same name. Kill burn. You win. The one kill you and burn you. You win, man. Kilburn. Ladies and gentlemen, it's Rory. Yes. An honour. Thank you for having me. Thank you very much. Thank you. Oh, Rory. It's your first time, Roz? No, do you know what? It's not. I did it like years ago. Like probably a decade ago. Like, Is it? Oh, yeah. Genuinely a decade ago. And then we got the repeat offender. It's up in McCoy. Come on. Adam. AKA the club. The club? Love. Thank you very much. Thank you very much. Listen, we had an episode planned, but that's gone out the window. We walked into breaking news. Breaking news. Dun, 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 dun. What's that? Isn't that Super Mario? Yeah, it was. Yeah. Swing your head from side to side. He was about in the 90s. That could be Street Fighter Challenger as well. Oh, Okay. Yep. Dun, 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 dun. All right. I mean, you got dressed for the news, innit? Yo. Flipping that. You got dressed for Rory as well. That's my hero. That is my hero. Thank you very much. He's coming West Ham. Who did I say should go back to Man U? He's coming West Ham. Is he? I reckon he goes That was Everton. good business, you know. He goes Everton. You don't want that. Yeah, you want that. No, you don't. You want that. This is crazy because obviously the breaking news is that Eric Ten Hag has been sacked finally, right? Ad. So you just lost the manager. Me too. You wear West Ham kits, man. You don't count, man. You wear West Ham kits. You don't count. I worked for them. Fucking 4 years ago, and you're still wearing them. Yeah, because that's clothes, isn't it? But you've had a manager that you once disliked, Mourinho. Yeah. You've disliked this. I like him again now, but I'm just saying you don't want him like When are you going to get behind the manager? I've always been behind him. Who's the manager you was most behind since Fergie? Ali. Yeah. Is it? Yeah, because I just love that guy, bro. Like I say, bro, I love that guy. He bro. was just happy, innit? I don't know, man. Something about Ali Solskjaer. And I think right now, we kind of overlook what he had some good achievements. Like, you look at our away record in the league, I think like 29 games unbeaten away from home. Like, we died for that, man. Ain't every manager that's came since Fergie had an achievement, though? Maybe it's at Moyes. They've all won a cup or they've won something. Oli didn't win nothing. Ali didn't win nothing, yeah. Yeah, but he got top 4. Finished second. Yeah, that's winning Second. time, man. Modern day, that's winning time, man. I know everyone says they want it. You don't get a parade. Yeah, but not for Man United. The standards are different at United. Yeah. That's true. Yeah, but he's saying that because he finished second for like 4 years in a row. You died for that. I don't know about dying. I don't know about dying. Some would argue, though, we're taking the time out at the right time. Because even if we were good, we wouldn't have won that. I wouldn't replace second for out of the top 4 and a cup. I wouldn't do that. Every year. Really? No, I wouldn't. Cup's better than the top. No. That's old school. That's old school Lula. They're just saying it, mate. You don't want to talk to millennials a minute ago. Imagine Real Madrid, yeah? Real Madrid. Go on. This is Man United are England's Real Madrid per se. Oh, thank you. Right? Per se, no. Yeah, massive club, Per big se. You stadium. never said per se. You had to know because it's because Rory's here saying per se. Per se. But imagine a Real Madrid manager finish 8th with the Copa del Rey and the Spanish Cup. That's going mad. Is he keeping his job? No. Yeah, but Real Madrid thing's different. You know their whole thing is completely different. But sticking with Man United, then, by your statement just now, then Man United really finished 8th last season, won the FA Cup, and then they've got no manager in coming to November. Like, why didn't they just do it out of curiosity? Why do you think they've done it now? Why didn't they just do it in? I don't think they did it then because if you look at the people that they've brought in to make footballing decisions, like Berardi, none of them were in place until July. Okay. So I think probably Jim Ratcliffe and that have gone, he's just won the FA Cup. Let's give him some time and let the football guys come in to make the footballing decisions. I don't think they wanted that decision on their own head, especially after he just won the cup. The stinker for me is Tuchel getting a job and then sacking him. That's a stinker. But don't you think those negotiations and situations are like kind of sorted out way before we get it? So they might have even thought, well, let's get Tuchel, but then Tuchel said, no, I'm in talks with England or something like that. So then they just said, we're not going to. I think it's all happening quicker than it used to happen. But I've got some stats here. Eric Ten Hag, what? 10 months. ETH, man.
But I got some stats here. Eric Ten Hag, appointed in 2022, fired 2024, obviously. 2 consecutive worst ever starts to a season. Do you reckon that's what's done it? It's the worst. Not only that, it's 1 year without a win in Europe. What? How many months was Over it? a year without Yeah. a win. How many months is a year? It's over. What's it? You said it was over? No, it was a year. Oh. Over, Age of yeah, terrible 12, team. 13 months. It was a year like a week. This stinks, man. Listen, hey, for me, I thought he was gone. The 7-0. Yeah, that was a bad result. 7-0. Man. Yeah. You support Liverpool. No, we get no, it. no. But 7-0. Did you see Gary Neville's face? I've never seen. He was broken. He was lying and all sorts that day. Remember when he started lying about Bruno Fernandes? yeah. He just started lying. For no reason. But it's even got worse than that now. It's even got worse. Like you know before Man United were sort of knocking on the door to qualify for the Champions League, and then every now and again they get battered by Liverpool or City. Now they might not even finish in the top half of the league. Like they're 14th in the league. They're 24th in the Europa League table. Crazy. 24. 23rd. I got it wrong. He's annoyed with me because he's 21st. 21 is Yeah. coming, I told you. I don't understand the whole like Ten Hag. Like, there's just games I'm just like, how did you get there? Because even if you talk about that Liverpool, it was 1-0 at half time. I know. What did you say to them brothers at half time? What we Like- told you. Gabby's as well. His in-games tactics and changes and substitutions are baffling. There was that one game where he changed our centre. Just brought Maguire and Evans on. It was like, That's what I said. I tweeted it. Never in football do you change the centre halves unless there's injury. Why would you do that? He's been there, what was it, 2 years, right? 2 and a bit, yeah. Did he have a style of play? I think he did have a style. But what was it? We didn't have a style of play because it wasn't a successful, identifiable style of play. But our style of play was... We had one, but it weren't identifiable. No, and it was bad. It was bad. Like, how Ferrari's killed him. our style of play is get everyone going forward. Like, we had Diogo Dalot popping up in midfield, we had all this, and that left us open. Last year we were going, is Casemiro finished? And actually, yes, he might be towards the end of his career, but it's probably the style of play because no matter who played in midfield, there was big gaps around him. Just this season alone, Lissandro Martinez is trash. And I think the manager isn't helping him because he tells Dalot to go forward, then Martin has got all this space here. Like Butcher's look vegan this year, isn't innit? it? But it leaves Do way you know what's killed him? I know it's this and that, but what's actually killed him is the signing. Yeah. It's the signings to a man. His own signing. Like, how can you bring in Agate, is that his name? Agate, but he doesn't play. Play like 5 minutes in the league. Like, I don't understand. Like, surely you're the people at the top are looking at that saying, we give you money. Surely the people at the top are looking at that saying, we give you money to get these players for $500 million. And they're not playing in the biggest game. Like, it doesn't make sense. So, yeah, he had to go for it. Even like you see things like Amad Diallo, who's been Yeah, where is he? Why are you not playing? Also, for what he does, like he brings that spark, that creativity, that excitement. It's exactly what Man United need, and he's not getting the game. Alright, so non-United fans, don't kick us while we're down. Okay, put your normal heads on. Who do we appoint? Me. Huh? The what? Appoint you. You stole a bus, bro. No, I'm asking you. Asking me on camera. Yeah, non-United fans. Oh. Yeah. Man clotheslines you, bro, the Van Persie line. I know what you mentioned in the bus. and stuff. You stole a bus? Yeah. What, double decker? Yeah. I crashed it into Woolworths as well, man. Did you stop to pick people up? I was trying to pick up all the man them and get down to an after party. Did you get away with it? No, I got you know, like the doors on the outside, so when I crashed. You were stuck in there. Everyone ran off and left me. Like, Should have used the fire exit, bro. Wait, pause. Don't say everyone ran off and left me. Why did you steal the bus? The moment you said it was an idea, I ran off and left you. And then how long did you go to prison for that one? No, How old were you? 15. You knew how to drive a car. I've been driving since I was 14, man. I had a G pass before I had my full license. I thought you said a G. A G pass. Right, so we just stop. We just put on the deep What bus? voice. What number? 38. Oh, Wolfenstone. Leytonstone. Leighton to No, Wolfenstone. it's like Mare Street and that. It's an open back bus. You jump on the back. Oh, that bus. And you got stuck. And the outside, isn't it? The driver's door is on the outside of the Yeah. From the station. Yeah. Oh, so you couldn't have gone to the back and stuff. There's no door to the back because when you're in, you get in from the outside. If you get in from the outside, everyone gets in from the
know what I'm saying? And you jump at the back of the bus to get on. In fairness, I haven't heard one reason why he shouldn't be the next Man United manager so far. Exactly. Yeah. This is all You fine. can't He tried to steal a bus for the parade that you're not going to have. Art the bus. Who I'd get? I'd seriously think about going to Jamaica and trying to get Steve McLaren. He knows the club inside out. He knows the club inside out. All right, Steve poet. McLaren. 1 sec, I'm going to give you my free. Steve McLaren. Free? You're not free? Kieran Richardson. Kieran Richardson. I want to see some diversity. I want some diversity in the league, bro. Or Rooney. All right, poet, go ahead. Rooney, bro. Get it, Rooney. You know what I mean? Poet, be serious. You're Ineos right now. I would just leave Rude in charge for a while, man. Just leave Rude in charge. Kill another legend, please. I would say leaving Rude in charge, see what happens until the end of the season. I don't like legends managing our club. Kill I another think one. Ole Gunnar Solskjaer wasn't that bad though. When you take a look at what's happened in and around him, he's probably one of the people that Yeah, but I you were didn't like kind of hating happy him. with. I only like him now because he's gone. But maybe it's a you lot problem. Maybe you lot got to start taking a look at your club and say you're not the Ferguson era. So right now it's about progression. How is this awful? Because you lot expectations are too high. Like Nah, it's too high expectations are sometimes. where they should be. So then why was you upset? Wait, pause. If that's the case, why was you upset when they got a social? Because I saw you lot on Twitter. Our expectations have been probably lowered too far. Like we just give managers too much time. Like even me, I'm talking about myself here. Like really, I should be like, yo, as soon as you lost 7-0 against Liverpool, you should have been gone. See you later, bro. Was that in his first season? Yeah. You should have finished top 4. Then we got beat 5-0 last season. We lost 4-0 against Palace, bro. Mateta never even untucked his shirt. I know. Banging in goals. He didn't even untuck his shirt. You see? No, they're like Rodri just. Yeah, he's conceded 3 goals over 25 times. Over 25 times. How long was he there? 2 seasons. I think it's more than Fergie did as well. I just got a stat. Bob, you doing it again? Skepta. He's conceded 3+ goals 25 times. God damn. It's interesting about the standards of United. Like, you know, other elite clubs, Real Madrid, you win the Champions League, you go. Like, if you're not good enough, you go. It doesn't matter what happens. Manchester United, they do kind of pride themselves on like persevering managers, sticking with them. Because Fergie was at the start, innit? Yeah, That's right. what it comes from. Because we've been scarred by a guy having a flag saying Hurrah Fergie in there. And even like, remember Fergie going, your job now is to stand by your manager everywhere. Alright, I guess gonna stand by David Moyes then, innit? Not everyone weren't thinking, oh, all right, we'll guess. Everyone was like, Moyes, Moyes. That's how you lot all were. For a little while as well. We think managers can always turn it around when the reality is probably not the case. Ten Hag's Premier League record was 85 played, 144, drew 14, lost 27, scored 123 and conceded 112. So that's about 50% win rate. That's not bad. Second best. That's a Crystal Palace. Can I say that is the second best of any manager since But one sec, 76 games in 2 seasons, right? 38, 76. Good maths. Let's say that's basically 76, right? You lost 27 games. That's losing 13 games a season. That is Jesus mad. Christ. Look at his face. Chat to him about the maths. Simo went. You can't lose Simo 13 games a season. Oh, that's mental. And it's, you know what it is? It's not just about do you lose it. 27 losses is crazy, but you take a look at the manner of the way in which Man United There's have been heavy losses. at their ground, away from even Spurs the other day. Like it's getting to the point where you don't even say nothing. I remember when you lost 6-1 and Harry Kane had a field day, and I was like, this is embarrassing. When you lost the other day and Kulusevski's moving like he's playing Barnet, I wasn't even like, oh, I was just like, yeah, this is what it is for Manchester United. So I think a little bit of consistency. Also, our goal difference is always negative. Yeah. Terrible. I'm surprised it plus there. Do you remember the year when we were stuck on 0? So like The year we were stuck on -1. Yeah. We only got it towards the end of last season. So you don't like the stadium, like obviously theatre of dreams. Scared. I forget even the standard of it because I don't care, innit, yeah. But I'm saying does the first team sit in the away training room because it's not your yard, bro. Like I've seen teams like, you know, like when Brentford went there, like and Wemo and Wissa, everyone comes and gets their first win there. Bro! It's like they haven't won since Fergie. It's like people. And it's like every time I feel like I tune in, you lose. So I always like Stop raise watching us. home. Stop watching us. But you know one thing I always find interesting when I watch the manager in the post-match interview. If I don't feel inspired or feel like he looks like he knows what he's talking about, I'm like, why would
not to say I'm the, but no one's seen. Everyone's unified in saying this guy talk, and it's just like, why does anyone then believe that this is the guy that should stay here? If everyone can watch television and go, he's talking. Do you reckon them players in the change room are saying he's talking sense? I think a big part of it is personality. Yeah. I don't. He might have the coaching ability. He might have the coaching ability. I think personality is a big thing. Like being able to manage expectations, right? He's saying the right things. Like he keeps talking about 2 trophies. Yeah. Like 8 in the league. What did he say? He went. Last season we turned it around. Yeah. We didn't turn it around. We finished 8th. Adam Akola, his dad was super rich. He's born with a silver spoon in his mouth. Why do you reckon he loves these trophies? As long as he gets some silverware, it's just reminiscent of his childhood. This stinks. There's a big point that I remember hearing at the start of this, and that was he can't do well without Mark Overmars. But that was blocked, him getting Mark Overmars, because Mark Overmars was facing what he was facing. But apparently them two work amazing together, and that was his missing link. And he never had that at the start. A manager can't be a top manager because he ain't got his... No, I think the point trying to make, the structure wasn't there. That's why we ended up relying on him making decisions about signings. That's how you end up with Anthony. You end up with Anthony and Casemiro for 140 mil because the board were going to go, let's buy Arnautovic and Rabiot. And then the manager went, hold on a minute. I know 2 guys that I'll bring in. No, Casemiro was not like that though. Casemiro might have been the third choice. It might have been the first. Who was the first person you were pursuing? De Jong? You were going for De Jong. Then it would turn to Rabiot. Then then we lost against Brentford and it became Casemiro and Anthony. Yeah, but the Casemiro one, I won't go mad because it's like clearly the Man United had a plan. They were trying to get Frankie De Jong, which would have been a great signing. Rabiot might have been better than Casemiro. If it's the third choice and it's like, and you still need to fill that position, I'm not gonna. Liverpool signed Endo. I'm not gonna go mad. But you see the Anthony one. That's the one that's a problem for me. That's the signing that's meant to come in. You haven't really got reliable wingers. Jadon Sancho. Bro, you've got the winger situation wrong so many times. Sancho, Garnacho, Ahmad, and Rashford. And then you sign Anthony. Anthony at the time, we loved that signing. Everyone around the Prem, everyone loved it. Through football, no? Felt like a lot of money, man. Felt like a lot of money. I didn't know. But what I do know is he went and raided that Ajax team and done so well. It was a sick Ajax team. It was a sick Ajax, and he missed the best player, bro. Who? Tadic? Gravenberch. And Kudus. And how's Kudus? How's Kudus not playing for Man United? Kudus, Gravenberch. There's a few of them he missed. Alvarez for me. Alvarez would have been perfect. And West Ham, yeah. Go on, you say Timber now, go on. No, but it's true. Like, think about the Man United didn't sign Timber, you know. He didn't take from there, bro. Rory, who would you appoint? I think they need to just go for someone with like real prestige. Like, you know, it's all very well going like someone that knows Man United or whatever. I just think that they need to do away with that and just get somebody. Like, basically, if you won a Champions League, they should talk to you. Okay. I reckon that's the level that they need to operate. Nah, man. Because you've got to take a look at the situation. Because you're going to get a Champions League winning manager for a side like Man City when they can't win it and they've won everything else. And it's like, that's the final thing. I just think you need someone with character, bro. You need a big character to go into the changing room. And I don't know who that is in the world of football. But exactly, Zidane's a walk up, but I wouldn't get Zidane. You need a big man that comes in and goes, boys, this is what it is. Get over yourselves. If you want to move forward, we're gonna have to put in some work and start telling them some reality. Oh, that's what you said in the filthy. That's what you said in the filthy chat that day, man. Come on, man. Come on. It's a mess they missed out on. Rooney. Rooney might be the guy. When I watch him on their podcast, he talks sense about Man United. However good he is, there's a punt there. Man United can't take another risk. They got to try. But everything's a risk because there's no obvious tackling at the moment. No, they went for big. They went for big. Ten Hag was big. Champions League semi-finalist. Just missed that. He was. He just beat Real Madrid en route. He was what? He was a big gaffer. Yeah. So don't worry about all that. Yeah, I thought there was none of that here, man. No worries, man. You started it. Is the Eredivisie a strong enough template to be? I say no. That's why. But cool. Look, that's unfair. But we got Slot in it, Okay, yeah. okay. But we didn't get Slot because he was dominating the Eredivisie. We got him because we liked how he played football. Yeah. We liked how his team got on the pitch. The Ajax side. Kicked. The Ajax side that you took Ten Hag from. I remember watching them against Chelsea, fam. And they were like 4-1 up and it goes 4-4. And then you take a look at that same Ajax side against Spurs. 2-0. And I was like, these guys love conceding goals, you know. 3-0 up. Like, that's 7 goals against English sides in 2 games. And then you take a look at the defensive record right now and you go, well, this is clearly a consistency in that area. Donut shape, man. The formation just
Massive. That's why Casemiro looked like a headless chicken last year. He's trying to put out all these fires everywhere, and now he just looks. That's why everyone was blaming him against Liverpool. It weren't his fault. Mainly. So, talking of the Era Division, do you think... Let's hang on. I like that. Mate, No, under the bus. I love it. Let's stick with that. He tried to make him throw him under the bus. Yeah. Tried to make me throw him under the bus. Era Division. Era Division. No, he started it. Don't worry. What? Oh, you started it. Era Division. Era Division. I like it. You know what? Era Division. Let's go with it. I'm going with it. But obviously, revolutionary comes from there. So you're now the manager you got now that you're looking at, which by the way, I think that's been a whole setup. They set it. This. Substitute. Ladies and gentlemen, we're making a sub. Not even no warm up. Just a warm up. No warm up. Straight through the door, you know. We got an injury. Sub. We got some more proper Chelsea now. Schultz, you know what's going on, man. No, he's a man that doesn't. Come, mate. Doesn't Get feel in. Get in. Hello, boys. What's happening, Dan? Who's in charge? Oh, rude to me, you know. Hey, stop. This is what I was saying. He's got worse. United have got worse since he became striking coach. He's not just a striking coach, though, is he? He's assistant coach. And as I say, he comes from the Dutch league. Has he got good enough credentials? I don't know if he's a better. I don't think he's a better coach than Ten Hag. He's not. I think he can say that. But the one thing he might have, which Ten Hag didn't, is the personality to just act like a Man United manager. But we can't be appointing him. If we win 5 games, we can't go here's the The job. thing is, I look at how he was as a player. I'm not sure how much you can teach that. He just basically sat in the 6-yard box. Nah, he didn't. Don't do that. Don't do that. Don't do that. Nah, but Don't he's been quite good with Don't for like do that. Jared Bradford. Don't do that. Don't do that. Van Don't Nistelrooy was a don't try to disrespect him like that. You love that whole era. Yeah, Van Nistelrooy, George Rush. That was George Rush. George Rush. No, you're talking about Ian Rush's brother. George Rush. George Bush, you know. I had an epiphany, by the way. I don't like football right now, like overall, and I think it's because players aren't bold anymore. Bold. No, it's gone. It's Guardiola's done that. You're not allowed to be a maverick. That's why Cole. That's Oh, why. he's on the back. Oh, bold. Oh, you meant bold. Well, like Cambiasso. Yeah. Yeah, that Guardiola's done that. Hey, you had a couple. Amrabat. Oh, come on. Hold on, who's the ball players? No, but Exactly. But there's no ball people in the world anymore. There's no ball TV presenters. Everyone's got hair. I think Mbeumo's the best ball player in the world. See, that's a great noise. Are we I made a counting point. man that's been Turkey though? Because they're bold. But this is the problem. Be a man, take it off. Right, wait. Who was Who's bold? Who's bold in the Prem? Only defenders, right? There's got to be Which defender? Defenders used to be bold. Exactly. No, but right now, there's no ball. No, there must be. There is. But there's no balls. This is a societal problem. There's not enough balls in the world. Everybody's cheating. Mateta. Let's do a ball team. He's bald by choice. He's BBC. Yeah, I honestly, I'm really worried for United. You know, I didn't realise quite how bad it was I love it, man. because they are like really bad. What would you do if you was Ineos? Who would you? I don't like. You know what I don't like this. I don't like kind of behind companies. Now, what would you do as Dan? What would you do as Dan? Ratcliffe. Oh, yeah, that's class. But how is he a minority? Bro, stop making it technical. What would you do if you were the top man and you had to employ the next? Well, we already know Dan would do it if Uthman. What? Woo! What? If Uthman goes first. If we go first, he go. So we know what he would do. All right, cool. All right, what managers are there? I would have said, if I knew this was coming, and I would have known this was coming, I would not have let Tuchel go to England. You don't want to give it to Turkey. Bro, it's the best choice out Yeah, there. of course. That's without searching, man. That's just all the names that are there in that pool. Well, Sebastian Holders is all right in Germany. But it's like, how all right are you? Like, you took a team from the bottom to mid, like 6. Amorim? Ruben Amorim? Yeah. I remember there like was a stage on Twitter. I swear you was all behind it. The Michael Carrick trade. The Michael Carrick. What did that mean? No, you have said that. Has he said it? He's lying. He said it. The Michael Carrick trade, man. 100%. You were right, man. Michael Carrick. Definitely.